En principio, vale, ya está. Vale, perfecto. Vale, gracias a todos por venir. Lo primero, estamos aquí en Granada, una cosa muy obvia, obviamente. Hace mucha calor, también creo que es muy obvio. Y entonces, un poco la filosofía que hemos hecho en todos los conferencias coloquio es un poco la misma que haremos aquí. Es decir, yo sé que al principio a la gente le va a costar preguntar. Sí. Sí, vale, sí, no, tranquila. Aparte, como se tiene que grabar, intento elevar la voz. Los que estén más al fondo cuando hablen también que eleven la voz, ¿vale? Así se puede grabar todo, que luego sale como sale, ¿vale? Entonces la filosofía un poco es la misma que en todos lados. Hacemos la gente que haga preguntas y a partir de ahí empezamos el debate. Estaremos hasta las 8 más o menos, que nos tenemos que ir a Sevilla, y cualquier cosa, cualquier duda, pues se puede preguntar. ¿Quién es el primero o la primera que pregunta? Lo ideal sería levantar la mano. Hoy no tenemos micrófono ni nada. Vale, y vamos dando yo. Bueno, él es Elías, quien no lo conozca, el señor del traje, que si se portan mal hará alguna cosa. Y vale, pues, y lo importante también sería que cuando alguien pregunte nos diga el nombre. Vale, más que nada para identificar. Vale. Yo soy Lourdes. Vale. Y bueno, yo sé que a ti te gusta sobre todo el análisis y no sacar conclusiones, ¿no? Pero yo no soy analista político, pero sí que saco mis propias conclusiones, a lo mejor están equivocadas, pero bueno, me gustaría compartirlas contigo y con los compañeros. Si el PP en Europa se encama con el PSOE y votan juntos, ¿qué esperanza nos queda aquí en España? Yo creo que la pregunta entiendo es esta, ¿eh? Yo creo que es algo que ahora mismo no habría ni que valorar. Yo entiendo que es muy diferente la política española que la política europea. Pueden pasar muchas cosas hasta que primero que se constituya el Parlamento Europeo, que en principio es a partir de julio, agosto, septiembre. ¿Qué va a pasar en España? Y yo creo que esta tendencia que tenemos todos, si hablo bajo me lo dicen que elevo la voz, que tenemos todos de ir un poquito más adelante de lo que pasa, a veces lo único que hace es confundirnos, porque yo he llegado a ver análisis con esta explicación, es que no vamos a ir con unos porque luego van a pactar con otros. Pues cuando llegue el momento quizás se puede ver. Y es obvio de que las políticas europeas, por ejemplo, que el otro día lo comentamos, lo de von der Leyen, de que le apoye el PP si von der Leyen está apoyando a Sánchez, es un poco ridículo. Ya hay movimientos en Europa para apoyar a un candidato italiano de la misma línea más o menos, en vez de a von der Leyen, para intentar, digamos, ser un poco más ecuánimes con todo. O sea, yo en eso intentaría, ya sé que es una frase muy repetida en el programa, lo de calma, tranquilidad, ya sé que todo el mundo dice coño, que sí, pero yo creo que es algo que hay que intentar, sobre todo en los momentos como ahora, donde hay más tensión, se nota más nervios. Es los ejemplos que muchas veces ponemos de intentar ponernos en la situación nuestra que nos pasara eso. Cuando nosotros nos ponemos muy nerviosos es porque habitualmente las cosas van mal. Si las cosas te van bien, aunque te pase algo, no te pones nervioso. Entonces, pensemos que los políticos, de un lado u otro, también son personas, aunque no lo parezcan a veces. Y entonces es importante ponernos en su lado, de que si están tan tensos, tan nerviosos, es porque las cosas no les están yendo bien. Y eso que a muchos les preocupa, obviamente, tiene que ser, no os diré la palabra, un halo de esperanza, porque las cosas yo creo que van relativamente por donde deben ir. Es una posición que nos debe hacer reflexionar que realmente están en una encrucijada muy difícil. Hoy no sé si han leído que ha salido, que preguntó, yo al principio intento explicar más cosas, ¿vale? Que preguntó el otro día el abogado Camacho de la señora Begoña Gómez, preguntó al juez por qué la sigue investigando, si habían derivado la causa Europa, y hoy el juez en un auto ha dicho de que es que la está investigando por dos cosas nuevas que han surgido en los últimos días. Se está complicando mucho el tema. Y seamos claros, es la famosa frase que ya le hacen en Los Idiotas: a nadie le gustaría el día de Navidad cenar con dos personas en tu casa, hermano y mujer, que saben que pueden estar, que a lo mejor no, pero pueden llegar a estar 5 o 8 años en la cárcel. Es muy fastidioso eso genera nervios en todo el mundo, por mucho que te creas superior al resto de los ciudadanos. ¿Más preguntas? Sí.
Bueno, yo soy Miguel, soy el que hace un par de semanas hizo la pregunta de la ranita Chuchu. Ah, vale. Vale. Rana Chuchu. Y bueno, más que hacerte una pregunta, la verdad que me gustaría, si me lo permite, rebatirte una idea. Vale. Que tú muchas veces has dicho de que los políticos cobran muy poco. Sí. Y el argumento es que como cobran poco, no se puede atraer a grandes sectores como a Pablo Isla. Por ejemplo, sí. Bien. Pero, ¿qué pasa si subimos el sueldo a los políticos? Pues tenemos una clase política, véase Irene Montero, por ejemplo, que no nos la quitamos ni con agua caliente, que ahora se va de Erasmus a Bruselas, sí. Y tenemos mucha gente que tú has dicho que no han dado un palo al agua, que no saben lo que es montar una empresa ni trabajar básicamente. Entonces yo creo que si se sube el sueldo de los políticos, lo que se está consiguiendo sería un efecto llamada. Por cada Pablo Isla que pueda atraer, está trayendo 1000 Irene Montero. Por poner una sí, yo te doy toda la razón. Yo no subiría el sueldo ahora. Yo el concepto, y a veces hablo, a veces a lo mejor confundo, una cosa es el concepto, yo creo que deberían tener mejor sueldo, pero otra es que ahora yo no lo veo porque los que hay no los vamos a sacar. No sé si alguna vez creo que he comentado en el programa que estos cambios que algunos pensamos deben haber, incluso de forma de elegir diputados, todo esto de las circunscripciones y tal, yo creo que no los veremos muchos de nosotros. Yo creo que será en 1 o 2 generaciones. La democracia, o más, la democracia española tiene 40 años, la americana o inglesa tienen cientos de años. Y seguramente los primeros 40 años en Estados Unidos o Inglaterra, el Reino Unido, debía ser un follón. Entonces, yo sí que creo que la clase política ha de cobrar más, creo que ha de haber muchos menos, eso también es cierto. También es cierto, y esto todos los que se mueven en entornos más rurales, un concejal de un ayuntamiento, con todo el respeto, de 5.000 habitantes no cobra o cobra 4 duros de dietas, con lo cual está bien. Pero sí que creo que no tiene sentido que un presidente de gobierno que gestione una empresa de 1.200 de los otros, no millones, de billones, cobre 77.000 euros. A mí me parece ridículo. Que luego tengan una casa y todo lo que quieras, sí. Que ahora es el momento de subir los sueldos, estoy totalmente contigo. Ahora el problema es que los que están no los sacamos. Y en eso no se podría discutir, digamos, el concepto de hacerlo ahora. Que son medidas que a la larga hay que intentar implementar, yo creo que sí. El problema aquí estamos en lo que muchas veces ha dicho antes Lourdes, lo de que a veces no doy respuestas, los timings, al final el tiempo. ¿Cuándo hay que hacer las cosas? Yo creo que a veces es la pregunta más importante en política. No es, todos nos gustaría que todos fueran felices y todos estuviéramos encantados de la vida, pero ¿cómo lo implementas para que eso pueda suceder lo más rápido posible? Y sí que es cierto que muchas veces cuando hay problemas, la gente se esconde en los problemas y no ve las soluciones. Y a la larga, yo creo que la solución obviamente sería, por el concepto que has dicho, cuando tú pones un nivel alto, en teoría gente que puede interesarle, y luego le pediría obviamente experiencia a la gente. No tiene sentido que una persona que a los 17 está en el partido político, tenemos casi todos ahora, el presidente Sánchez el primero, y Feijóo casi, más o menos, o Abascal, por decir los 3 más así, que de los 17 años ya estén chupando del partido, que no tengan ni un día de cotización, ya no hablo de autónomos, ni de trabajadores, ni de nada. Se hace complicado, porque ¿cómo entienden ellos los problemas? De ninguna manera. Se preocupan obviamente solo de lo suyo. Más preguntas. Nombre. Javier. Quería hacer 2 preguntas. Una es, ¿por qué ante la desobediencia de los catalanes juzgados por el Tribunal Constitucional no ha habido respuesta, al menos que yo sepa? ¿Y por qué quién nombra a los fiscales europeos? ¿Los nombra quien todos sabemos? No, vale. Mira, la primera, creo que lo comentamos ayer, pero la comento sin problema. Esta semana, en teoría, el Tribunal Constitucional tirará atrás los votos de Puigdemont y de uno de los de Esquerra, no me acuerdo el nombre. Del otro no, porque el otro no sé si no... Sí, estaba enfermo o algo y alguna cosa así. Y esta semana lo tira Herrera a partir de, curiosamente, una petición que hizo el Partido Popular, Alejandro Fernández, de que era inconstitucional esos votos. Y eso, en principio, va a complicar todo mucho más, porque ya no suman de ninguna manera.
Sobre otras que los tribunales son lentos, pero quien haya estado en su vida en un tribunal sabe que han tardado una semana en decidir. Si tú te vas mañana y ponemos una demanda cualquiera, tardan 3 años, con lo cual aún dentro de lo que cabe van a ir rápido. Y la de los fiscales europeos lo elige el Parlamento Europeo, que al final estamos en lo mismo. ¿Quiénes son los diputados del Parlamento Europeo? Sí, claro, es una situación, pero al final el único órgano, digamos, de esa división estricta de la sociedad que eligen los jueces, en teoría deberían ser los jueces. Los fiscales dependen en general, en todos lados, de los gobiernos. Es aquella famosa frase de Sánchez ¿de quién depende la fiscalía? Claro, los jueces en teoría, aunque como saben, la oposición de juez y de fiscal es la misma. O sea, no hay una oposición de fiscal y una de juez. Tú te presentas a la misma oposición y luego eliges si quieres ser fiscal o juez. Con lo cual, es un poco extraño que si es lo mismo, porque unos los eligen y otros en teoría se eligen entre ellos por méritos o lo que sea. Que al final es la clave también del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué tiene que elegir el Congreso? Que esto lo he explicado alguna vez. Hasta 1986, si no me equivoco, los jueces elegían el Consejo General del Poder Judicial. Pero se consideró de aquellas, yo creo acertadamente, el gobierno de Felipe González, que había mucho juez que todavía venía, digamos, del franquismo, y entonces se consideró que la representación popular estaba obviamente más en el Congreso. Yo creo que debía ser una medida puntual de 10, 15, 20 años, pero ahora es cierto que no hay ningún juez. Vamos, es que ninguno ha nacido casi... Vamos, se ha licenciado ningún juez, eso seguro, antes del franquismo seguro, por edades. Yo que tengo 54 y nací en el 69, si tirara 10 años, yo me licencié en el 92, con lo cual es imposible que un juez de ahora, excepto algún emérito, haya sido licenciado. Ya no digo tener la plaza de juez antes del franquismo, con lo cual es una ley que no tiene sentido y la lógica sería que volvieran los jueces a elegir a los jueces, como se hace en todos lados. Por concretar, sí. Los fiscales que van a juzgar el caso de Begoña serán fiscales españoles, seguramente. No necesariamente, pero aquí hay una cosa diferente, a ver si lo sé explicar. Hay dos casos, digamos, que esto lo hizo el juez Peinado hace un par de semanas. Él dividió el caso en dos, lo que atañía a fondos europeos, que sí que es cierto que la Fiscalía Europea solo puede investigar temas de fondos europeos, no puede meterse, yo qué sé, en un delito de asesinato, no, solo fondos europeos. Y él, yo creo que hábilmente, pensando que iba a pasar como con lo de Koldo, dividió el caso en dos, y lo que le ha dado a la Fiscalía Europea es lo que atañe a los fondos europeos, que es lo de Barrabés, las subvenciones de Red.es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha quedado el resto, que el resto de cosas en principio no atañen a fondos europeos, que es la respuesta, el auto que ha hecho hoy, donde ha dicho que cuando le ha preguntado el abogado de Begoña Gómez, que le ha preguntado por qué sigue investigándola si en principio todo depende de los fondos europeos, con lo cual se ha de derivar a Europa, y él ha contestado que no, que ha abierto dos piezas diferentes, que hay dos investigaciones diferentes que atañen obviamente solo a España, que no atañen a fondos europeos, con lo cual en principio el tema se queda ahí. Y los fiscales, acuérdense que los fiscales no juzgan, no son jueces, los fiscales son fiscales, acusan en todo caso. Sí que pueden hacer, como pasó en Italia hace 2 meses, pueden iniciar, por ejemplo, un registro, ordenar detenciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién llevará ese tema? En teoría, si es europeo, no debería por qué llevarlo que es pariente de un senador del PSOE, que como todos sabemos estas historias, que está allí en la Fiscalía Europea. Y la Fiscalía Europea, que eso también lo tenemos algunos muy claro, no se va tampoco con chiquitos, es decir, no es tan influenciable como puede ser la Fiscalía Española, en el sentido de que sí, que pueden intentar colar alguna, pero si conocieran que hay algún intento de manipular las cosas, a algunos se le caería el pelo. Con lo cual, en esa parte que yo entiendo de que puede generar controversia, puede generar dudas, es importante tener confianza. Y la parte positiva es que el juez Peinado sigue por su lado, con lo cual el interrogatorio del día 5, salvo que pase una desgracia, se va a hacer. Y esa es una situación también complicada para la mujer de Sánchez, pues claro, ha de entrar al juzgado como si fuera aquello que se llama la pena de cárcel. Es decir,
y ya veremos a ver cómo lo gestionan y cómo lo llevan. Porque no es lo mismo no hablar nada o irte a un meeting con tu marido que se te ponga un juez que tiene, perdón, tiene cara de tener mala hostia, que te ponga a interrogar y te intente apretar los... No puedes ir con chulería delante de un juez. Entonces yo creo que va a ser muy interesante ese día 5, porque en ese momento obviamente tendrá que saber ella de cuáles son esas dos causas nuevas, que supongo, conociendo este país, las sabremos mañana o pasado mañana, porque las entrará alguien a algún diario. Pero en principio el tema va por ahí. Que hay que tener, yo creo, confianza en la Fiscalía Europea, aunque por ejemplo en el caso Koldo también es cierto que parece que se ha bajado un poco el suflé, pero hay una sensación, al menos que yo tengo muy clara y tenemos muy clara, que hay tantos frentes abiertos, lo que hemos explicado una vez de la Segunda Guerra Mundial, que están por un lado, por otro, que sí, tú puedes proteger un lado, pero a lo mejor te saltan con ese y de golpe mañana a lo mejor se activa una entrada y registro por el caso Koldo, yo que sé dónde. Hay muchas cosas que parece difíciles de solventar. Pero hay la sensación de que Sánchez prefiere la Fiscalía Europea. Sí, totalmente de acuerdo. Hay la sensación de que con el movimiento de Koldo, correcto, sí. Pero eso, estamos en el mundo de las sensaciones. Y yo sigo insistiendo en un tema que es, personalmente, yo no me gustaría estar en la piel de Sánchez ahora. No digo que no duerma, porque cada uno duerme como quiere, obviamente, pero sí que es cierto que es un momento muy complicado, porque vamos a ser sinceros. Si en cualquier país del mundo, hasta en España, estuviera gobernando Rajoy, por decir el último que fuera del PP, y tiene a su mujer y a su hermano imputado, no se estarían quemando las calles. Yo creo que nadie duda que hasta nosotros estaríamos saliendo a las calles. Estaríamos todos quemando las calles. Entonces, eso llega un momento que yo creo que no se puede aguantar y la tensión cada vez es máxima en ese sentido. Y precisamente por eso hay que intentar mantener al máximo la calma, porque la sensación, que uno podría tener es, si ellos tensan mucho y nosotros tensamos mucho y todos tensamos, esto al final nadie sabe qué va a pasar. Entonces, la calma yo creo que es importante porque, oiga, que se pongan nerviosos ellos. Nosotros hemos hecho algo, bueno, nosotros alguno habrá hecho alguna cosa mala, pero de concepto, nadie tiene, que yo sepa, a su mujer y su hermano imputados. Con lo cual, hay que ponerse un poco en ese escenario, que lo fácil en este país es desilusionarse, Sánchez se va a salir con la suya, no sé qué, pero pensamos que está en una situación cada vez más complicada, que es el ir apretando la presión, que es muy difícil salirse. Sánchez resiste al máximo. Sí, es un resistente, sí. Hay que reconocerle que es un crack a nivel estratégico, gobierna muy mal, pero pero tiene buena... Yo en eso lo he admitido siempre. Sánchez no es idiota y tiene una capacidad de resistencia brutal y de comunicativamente es bueno. sí, porque... y aparte sabe mover muy bien la ficha a nivel de... Correcto. Pero tensa... a veces el problema es que cuando... que siempre has de intentar tener un equipo a tu lado. Y Sánchez se ha ido cargando a todos, por lo que fuera, a Ábalos, a Redondo, por decir gente ya histórica, hasta la vicepresidenta, no me acuerdo cómo se llama, aquella que es de Jaén, a Calvo, de Córdoba, perdona. Se ha ido cargando a todo el mundo. ¿Qué le queda ahora? Bolaños. Por eso. O sea que... Sí, por eso, pero es que va quitándose y al final, y esta frase, recuerdo que la dijimos hace mucho tiempo, se había quedado desnudo, se había quedado sin ningún... Sin capa de cebolla. Correcto, y llega un momento que aquellas las matruscas, creo que se llaman, que tú vas sacando y al final llega un momento que haces así y no sale ninguna. Y ese es el momento Sánchez, exacto, y está débil. ¿Que el PP podría apretar más? Digo, la oposición, el PP... Sí, pero si nos damos cuenta, está empezando a apretar más. Hay dos vidas en el PP, esto lo hemos explicado alguna vez. Hay la vida, entre comillas, la vida de los que yo llamo graciosamente los Cuquita, Borjita y todos estos, que son gente que llevan toda la vida en política y les da igual porque siguen cobrando a final de mes. Y los que puede ser el Tellado, que también lleva toda la vida en política, que nadie se engañe, pero que es un poco más
directo, digamos. Y en medio está Feijóo, que un día le doy a uno, otro día le doy a otro y ya veremos exactamente por dónde va. Pero al final, y esto hemos comentado antes contigo, Monse, estamos aquí porque perdió las elecciones el PP, punto. Coño, las ganó, sí, pero técnicamente las perdió. Pues claro, es un problema que ellos han de buscar la solución. Y obviamente también las perdió Vox, que perdió 20 diputados, o sí, 20 me parece, o por ahí, de 50 y pico a 30 y pico. Pues claro, es un problema a veces de comunicación, que si no es solo saber hacer las cosas. Muchas veces lo importante en la vida, y esto todos lo sabemos también, no es hacer las cosas bien o mal, sino saber explicar, saber comunicar cómo haces las cosas. Tú puedes ser un perfecto, perfecto gilipollas, pero si lo explicas con jaja, jiji, decir, hostia, qué bien lo ha hecho. Seguramente a la cuarta, que es lo que le pasa a Sánchez, a la quinta te dicen, oiga, te está pasando de listo. Pero comunicar es súper importante, y más ahora que la gente es muy dinámica, la gente escucha muchas fuentes, etcétera, etcétera, y en eso domina claramente mucho más Sánchez que el Partido Popular. Voy a hacer otra pregunta. Sí. Por el tema de la comunicación. Cuando Sánchez utiliza las cartas, esa epístola maravillosa de San Pedro y San Pablo, con su hermano no la ha utilizado. Pues no lo querrá tanto como a su mujer. ¿Es verdad o no es una estrategia directa? No, yo no por suerte no me puedo meter en la cabeza de Sánchez, pero sí que reconozco que era una de las cosas que hubo mucha ironía de que si habrá carta o no habrá carta por el hermano. Y también es cierto, y esto es un detalle, no diría técnico, pero casi jurídico, que es bastante más defendible lo de la mujer que lo del hermano. Quiero decir, lo del hermano con un sueldo de 50.000 euros, que tengas un patrimonio de 2 millones de euros, que no vayas a trabajar, esto, que estés trabajando en España, y no hagas la declaración ni nada, esto los que vivan en Albacete, en Badajoz, saben que coño, que si esto fuera así, todo el mundo se iría a vivir, cruzaría la frontera, que está a 5 minutos. Entonces, claro, es un tema que, aunque no lo parezca, fijaros de que la juez que se ha metido con el tema del hermano, no diré que es una juez ordinaria, pero es un juzgado normalito, porque, oiga, esto es una irregularidad. Y ya veremos cuando Hacienda tenga que explicar, y aparte, cuando tenga que explicar si es legal, porque ya ha habido alguna pregunta a Hacienda, para pedir respuesta vinculante, si se puede permitir que un funcionario, porque realmente es como un funcionario, puede estar cotizando aquí y no pagando impuestos. Es que si fuera una empresa privada, mira, podríamos discutirlo, pero de un funcionario es que no tiene ningún sentido. Y aparte, no es un cargo, que esto lo he ido publicando estos días, creo que era el debate, no es un cargo que le permita teletrabajar. Sí, correcto, pero es un cargo que no permite teletrabajar, con lo cual son evidencias bastante claras. Lo de la mujer, no porque sea menos delito, pero la mujer al final es... Todos tenemos familia, supongo, y no voy a justificar a Sánchez, pero supongo todos pasa, yo qué sé... mira, estos días había la Fórmula 1, hay la Fórmula 1 en Barcelona. Yo qué sé, pues si uno tiene a uno le gusta la Fórmula 1 y tiene un pariente que trabaja, yo qué sé, en tal, y dice, oye, ¿no tendrás una entrada? Salvando distancias, eso es tráfico de influencia. ¿Vamos a meterle en la cárcel por eso? No. Que lo haga la mujer de un presidente es muy feo. Aparte es delito, Entonces, pero es un caso que todos pueden intentar jugar a ponerlo en la vida de todos. Que ella lo único, que es lo que están haciendo, ella lo único que hace es ayudar a un amigo. Bueno, es una manera de verlo. Pero que todos podemos intentar asimilarlo, pero claro, lo otro sí que yo creo que es muy difícil, lo del hermano, que asimilemos que puedes estar cobrando y no pagando impuestos. Bueno, y no trabajando, que eso es otra, y comprándote una casa de 2 millones de euros. Perdón, tener un patrimonio de 2 millones de euros. Con lo cual ahí puede haber interpretaciones de ese dinero. No sé si se acordarán que en los últimos días estamos con el fiscal general y con esto haciendo muchas preguntas. Claro, si el dinero no es de él, ¿de quién es el dinero? ¿Y de quién es? Claro, lo mismo que decíamos el fiscal general. Si el fiscal general admite que él ha sido el que ha filtrado los datos del novio, uno se pregunta, ¿el fiscal general, con el trabajo que tiene, está preocupado del novio de la presidenta de la comunidad? ¿O alguien le ha llamado para hacerlo? Claro, se hace extraño. ¿Qué ha pasado ahí?
Vale. Entonces, entonces yo creo que es bueno hacerse esas preguntas porque al final son preguntas que son muy difíciles de contestar. Es que no sabemos el patrimonio del matrimonio Sánchez. Porque son datos confidenciales. Claro, tampoco sabemos el suyo, ni el mío. Es decir, son datos que no se pueden saber, excepto que los pida un juez. No, eso lo puede pedir un juez, pero ha de haber un razonamiento. Sí, del hermano han pedido, sí, eso sí, por eso. Yo me llamo Enrique. Sí. Una vez estamos hablando, me quiero preguntarte si efectivamente el hermano Sánchez tiene la situación fiscal. ¿Cómo es posible que la Chiqui Montero se escape y se vaya de Rosita una vez más? Que no se le ponga el foco en ella como directa responsable de la fiesta. Ella ya se escapó de la época que iba a Andalucía. Sí. No, sí. La Chiqui yo creo que habría que hacer una enciclopedia sobre ella porque... Sí. Impresionante. No, mira... Sí, pero... Mal de la cabeza, pero este además es un tema para la cárcel de Owense. Ahora, en un momento votamos ahora, que estaba preparando la cartera. Pero creo que demás, que digo que el presidente se vaya de Rosita con ese tipo de cosas y que no haya habido ninguna historia. Pero es que además de eso, yo no he leído, porque no he leído, de la famosa autoridad fiscal independiente. Sí, de la IREF, sí. Yo no he oído nada, ni he leído nada. Ni de ninguna tipo de asociaciones o de fiscales, y que nadie diga nada, que todo el mundo esté callado y todo porque es cierto, una, que todos tienen que comer y luego que, y es algo muy natural, que yo sé que sorprende que hay... Sí, pero que hay miedo. Es que no tiene otra explicación. Es decir, tú, por ejemplo, si nos acordamos, la fiscal aquella que, con el tema del novio de Ayuso, que se opuso, la han cambiado. Y al final la gente paga una hipoteca. Y la gente tiene que decidir una cosa u otra. Que es muy triste, ¿eh? Que yo no entro aquí en las valoraciones si lo haríamos o no, ¿eh? Pero, ¿saben aquella frase de que los cementerios están llenos de héroes? Es cierto, es decir... Si se transmite la sensación, al final lo que hay en este país, cada vez más evidente, es un desasosiego con la política. Votan el 50%, en Cataluña la última vez, el 50% de la gente no vota. Si tú eres, imagínese, alto funcionario, y ves una corrupción y dices, coño, es que todo el mundo pasa de todo el mundo da por hecho que esto es así. Y yo lo escucho muchas veces, muchos mensajes, es que no hay nada que hacer, y lo saben todos. Cuando te escriben, que yo me paso el día diciendo, calma, tranquilidad, que esto va bien, la gente, no, ya no vale para nada, Sánchez se va a seguir con la suya. Póngase en el lugar que usted fuera director general, mi idea, de lo que sea, y dice, voy a perder todo, mi hipoteca, mi casa, mi no sé qué, por decir que está chorizado. O sea, a lo mejor resulta que esta señora ha visto que han chorizado todos, y la gente al final tiene miedo, que eso es muy triste, pero eso son los mecanismos, para lo que decimos siempre, para reforzar la funcionalidad del Estado. Es decir, al final la gente ha de separar, sobre todo en altos cargos, no los nombrados a dedo, los de carrera, han de separar, y casi el único colectivo que lo está haciendo son los jueces, claramente, y bastantes fiscales también, que los fiscales también están bastante. Abogados del Estado, muchos se confunden ser abogado del Estado con ser abogado del partido, y eso es un error. Y un funcionario medio, pues ya tiene problemas para llegar a final de mes, como para ponerse a preguntar qué hay. Entonces, yo creo que en ese sentido hay miedos, y eso nos debe hacer reflexionar que si en una sociedad hay miedo es que algo no está funcionando bien. Y yo insisto, que es que con el paso del tiempo yo creo que nos daremos cuenta, bueno, no porque estaremos muertos todos, pero de aquí 100 años, este periodo, yo creo que lo agruparán, me invento, del 75 al 2000, que sea, al 2020, al 2030, al 2040, y dirán que fue la primera época de la democracia donde se consolidó. Y como momentos peores, momentos mejores, y son periodos largos. Cuando hablan de la guerra de los 100 años, fueron 100 años. Bueno, no sé cuántos fueron, a veces fueron más, pero el concepto de que da la sensación a veces que históricamente nos referimos a cosas como si fueran un día pasó una cosa, ¿no? Estuvieron, por ejemplo, la famosa reconstrucción de Europa luego de la guerra,
Ustedes imagínense, o la de la guerra civil, aunque fue menor en ese sentido, pero en Europa, que acaba la guerra en el 45, en el 48, media Europa estaba destruida todavía. En 3 años no reconstruyes ciudades enteras. Hamburgo, Berlín, en el 50 y pico todavía estaba medio destruida. Entonces, claro, son movimientos que al final el tiempo nos devora y a veces sí que hay la sensación de que la inmediatez que decimos de ahora. Es que yo quiero que mañana se vaya Sánchez. Bueno, seguramente yo, usted, todos, cada uno por sus motivos, ¿eh? Pero hay que intentar también trabajar el tiempo y para eso hay que crear mecanismos, hay que ir poco a poco, que es lo que fastidia a veces, pero no todo acaba como una película o un partido de fútbol a los 90 minutos. La política dura más. Sí. Vale. O sea, sabe que posiblemente la democracia española está muy fuerte. No, es inmadura, pero es como un niño pequeñito. Sí, pero es un ciclo natural, ¿eh? Yo en eso sí que, vamos, lo tengo muy claro, ¿eh? Que estamos mejorando, aunque parezca lo contrario, porque estos, llámale accidentes si quieres, estas situaciones tensan mucho. Incluso, diríamos, y esta es una reflexión que hemos hecho alguna vez, estas situaciones van en el bien de la democracia, porque mejor que nos pase ahora que nos pase de aquí 10 años, cuando vemos 50 años, que hay un presidente presuntamente corrupto con su mujer, presuntamente corrupto y con su hermano. Fíjense que una de las cosas que comentamos hace meses era que una democracia madura cuando un presidente puede acabar en la cárcel. Creo que es la primera vez que se plantea en España que un presidente pueda acabar en la cárcel. Yo creo que nadie se planteó que Suárez acabara en la cárcel, que nadie se planteó que Felipe acabara en la cárcel, por mucho Gal, etcétera. Nadie planteó que Aznar acabara en la cárcel, que yo sepa, Rajoy, ni Zapatero. Pero con Sánchez se está empezando, y no lo digo yo, ya ha empezado a salir en más lugares. Nadie había llamado a un presidente de España, como dijo ayer Ayuso, dictador. No lo digo yo, lo dijo Ayuso, que es un dictador. Y eso al final lo que nos está demostrando es que la democracia va madurando, aunque parezca lo contrario, va madurando porque hay mecanismos suficientes para decir las cosas como son y que el camino obviamente no es el de Sánchez. Que yo especifico el de Sánchez, no digo el del Partido Socialista, que yo creo que son dos cosas diametralmente opuestas, ¿eh? No es el de Sánchez. Otra es que Sánchez se acabe llevando por delante al Partido Socialista, que eso es otra historia. Espera, bueno, sí. No, sí. Bueno, Manuel, soy un fan de tu expresión de los minutos basura de Sánchez. Vale. Porque creo que dice, ha comenzado muy bien, que está tensionando, está nervioso, que está comiendo su propia salsa. Yo veo a Sánchez que tiene un punto tóxico en el sentido de todo lo que sí, pero tóxico de que todo lo que toca lo vuelve tóxico. Es decir, mira todos sus socios, tras la cultura pasada, todos han reducido escaños, a Podemos Cargado, a los de izquierda, tal. Incluso si vemos a la oposición, Ciudadanos intentó acercar un poquito a Sánchez con la Rimarque, Ciudadanos ha muerto. Sí. Veo esa toxicidad que también puede suceder con el Partido Popular, que ahora tienen esta trampa de la renovación, de lo que hace el Poder Judicial. Entonces, se habla mucho de la debilidad del chavismo, pero también yo creo que tenemos una grandísima debilidad en la oposición. Que hay, yo la veo mal, sobre todo la del Partido Popular, es decir, antes los Borja, pero bueno, también quiere comentar el hecho de la posibilidad con Casado y con Teodoro, ¿no? Teodoro, sí. Quieren pactar dónde está Teodoro, dónde está Casado. Es decir, al final hay que ser beligerante. Ha comentado Ayuso, yo veo que Feijóo le está rellenando la señal. Es la única líder que es capaz de aglutinar un espacio de centro-derecha de oposición. Ella comunicativamente es muy buena. ¿Qué está esperando el PP para dar ese paso de enfrentarse? He entendido que están dejando que se cueza a fuego lento como la rana que nos salta a Sánchez para quemar, pero yo creo que está en el momento de darle el palo definitivo y el bofetón con una estrategia comunicativa muy fuerte como la ha tenido Milei en Argentina, como la tuvo Meloni en Italia, como la han tenido otros políticos que se han opuesto a todos los países. ¿Por qué tenemos esa debilidad en la oposición y qué están esperando para? Mira, hay un tema que salió, creo que era ayer, que unos datos que decían que donde el PP había pactado con Vox había subido, que es un detalle, ¿eh?
sí que es cierto, lo hemos comentado, una de las virtudes, creo, mira, no tiraremos flores al programa, pero una de las virtudes es que si vemos algo lo explicamos. Hemos criticado mucho, bueno, nos han llamado del PP, del PSOE, de Vox, de todo, pues hemos criticado cuando hemos visto cosas raras. Y es cierto que, ya partiendo del concepto que estamos en la situación actual por errores del PP, no tiene, visto desde nuestro punto de vista, no tiene ningún sentido que el PP, no diré que vaya de la mano de Vox, no, pero que hiciera lo que hizo Ayuso en su momento. Mirar, como hizo Alejandro Fernández, por cierto, en las últimas catalanas. Oiga, está ahí Vox, piensan diferente a nosotros, pero no les voy a poner a parir, porque no es mi enemigo. Mi enemigo es enemigo político, es el PSOE. Entonces, yo creo que son errores de concepto y de comunicación que no sé de dónde beben. Bueno, sí que beben de... Sí. Correcto. Entonces, al final, te das cuenta de que los estrategas, digamos, de comunicación del PP, pues han pinchado los que están en partido, los principales. Y sobre el cambio de Ayuso, hay un problema volvemos a lo del tiempo. Las estructuras de los partidos son las que son. Primero, que Ayuso no tiene el apoyo de líderes territoriales. Yo quitaría fuera de Alejandro Fernández, que sí que tendría su apoyo en Cataluña, que recordar que se lo iban a cargar, y de momento no. Quizá sí, el Mazón, quizá, y poco más, Entonces, claro, cambiar un presidente de partido a lo mejor es más difícil que cambiar un presidente del gobierno. Y el tiempo, claro, cambiar un presidente de partido no es decir, oye, Feijóo, lo has hecho muy mal, te vamos a echar y me pongo yo, porque ha de haber un congreso, sí, pero todo ese tiempo lo gana Sánchez. Pues claro, yo creo que el problema es que lo ven ahí, o sea, no sé cómo decirlo, ven ahí que está a puntito, que no saben si mañana, pasado, pero si mañana Sánchez se levanta con la pierna izquierda y salen, yo qué sé, los dos temas estos del peinado, los filtra alguien y dicen, yo qué sé, que Begoña Gómez se ha comprado un Maserati, pues a lo mejor se coge y se va mañana. Entonces, claro, si te cogen el intervalo de cambio, el país queda descabezado. Y yo creo que algunos, y hablo de en torno a Ayuso, algunos dan por bueno de que no es el momento de cambiar. Y juegan a presionar y han conseguido algo que hace unos meses no se veía. ¿Quién tiene la batuta de comunicación del PP ahora? Las últimas semanas, Ayuso. Con lo cual, hay gente... Pero hay gente, y yo pongo el ejemplo, y este lo asumo personalmente, hay gente que prefiere estar detrás que delante. En momentos como este, y Miguel Ángel Rodríguez prefiere estar detrás, y cuando ha tenido que salir a hacer 4 frases, las ha salido porque están más cómodos. Y entonces, que ese intervalo, que ese movimiento hace que se queme, como has comentado, Feijóo o no, habrá que verlo. Cambiar a Feijóo ahora yo lo veo harto complicado. Lo que sí parece, y eso sí que es algo que se sabe, que si por alguna cosa mañana hubiera un cambio de presidente y gobernara Feijóo, porque es quien está, se apoyaría mucho más en Tellado, Ayuso, Alejandro Fernández. Alejandro Fernández yo creo que iría de ministro sí o sí, que en Cuca, Borjita o incluso el presidente de aquí de Andalucía. O sea, yo creo que esa batalla no es que la haya ganado el equipo de Ayuso, es que la ha perdido los Borja, lo han perdido porque han perdido las elecciones. Entonces esto al final va de oportunidades. Tú tienes una oportunidad, la pierdes, la siguiente oportunidad ya no te la dan. Y Feijóo sigue ahí. Es que, y esto es una opinión muy personal, es un mal menor a día de hoy. Yo es que creo que es peor quitar ahora a Feijóo por el conflicto que habría, e incluso dentro del PP, que, oiga, que sea presidente, pero que nosotros seamos los que influyamos, nosotros me refiero a ellos, en los ministros, en lo que sea, y en la política que se va a hacer. Y sí que parece, en cierta manera, las frases de Feijóo de hace un año no se parecen en nada a las que dice ahora, pero en nada. Te escucho. Bueno, eso dicen, pero yo es que tengo muy poco ego, por lo cual no lo sé. Pero sí que es cierto que las frases de Feijóo no se parecen en nada, incluso sobre temas como... Incluso las frases en la misma Europa, Lo que se hablaba de la inmigración ilegal hace 6 meses, nada que ver con lo que se dice ahora. Y algunos, y no por decirlo, es muy curioso porque en eso sí que yo tengo claro, el discurso contra la inmigración ilegal
por parte nuestra del canal siempre ha sido el mismo, que si es ilegal, con lo cual no hay ningún derecho. De aquellas nos tildaban de Vox, que no lo éramos obviamente, como es evidente, y ahora nos tildan yo que sé de qué. Pero la coherencia a veces es lo que se nota faltar, pero también a veces es la capacidad de la gente de adaptarse a las situaciones. Y está claro que Europa está tendiendo a que está muy cansada la gente de cosas extrañas, vamos a ser finos y delicados, y entonces sí que es importante que los políticos se vayan adaptando, y los discursos de hace 2 años yo creo que no tienen cabida ahora mismo en Europa. Te quería preguntar la relación de esto de Feijóo, que a mí me parece el hombre blandengue, que no se atreve, parece, y que además sigue con el mismo equipo cuando llegó a la política nacional. Yo no he visto grandes cambios. No, ninguno. Entonces yo te preguntaría, ¿quién manda en el PP? Yo creo que Feijóo no manda mucho. Yo creo que sí que manda en el sentido de decidir, pero otra es las presiones que tiene para decidir. A ver, ¿cómo lo explicaría esto? Yo puedo mandar en el canal, que no tiene nada que ver, ¿eh? Yo puedo mandar en el canal, pero si hubiera, que no lo hacía, si hubiera 5 personas en la sombra que me dijeran no sé qué, no sé cuánto, sí, es la cara hablante, la cara parlante, pero a lo mejor al final las decisiones has de hacer mucho equilibrio. Yo creo que la vida de los políticos es como a veces explico, igual que la del rey, la del rey actual, o la del anterior. Es mucho más compleja de lo que pensamos. O sea, no puedes tener decisiones en la política tradicional, no puedes tener decisiones. Tú, Cuca, hemos perdido a la puta calle. Porque vete a saber qué sabe Cuca de fijo. Es muy triste, pero al final es como una serie. O que vete a saber qué sale. O te cargas todo el equipo, como fue Casado, Teodoro, y de ahí ya no vuelve a salir nada. Pero claro, al final no dejan de ser el secretario general, el no sé qué, el director de no sé qué. Todo pasa por ellos y son estructuras muy, ¿cómo decirlo? Sí, es decir, pero que saben mucho todos de todos. Entonces, de uno y de otro, pero de uno. Se salirá gente decir, marido de diputada. Sí. Desde los de abajo para arriba y todo, sí, por eso, que es mucho más complejo de lo que parece. No se decidió tomar Ayuso porque el mismo partido hay más partido. No, los líderes territoriales no están por la labor en aquel momento. Sí. Ni Fernández. No, sí, pero bueno, Fernández ha aguantado. Ha aguantado por mucha parte porque se le perdía la foto. Sí, no, pero Fernández aguanta y Fernández te aguantará. Y mucho de la idea es que si Feijóo estuviera, Juanma Moreno sería... Sí, pero... Se cargaría, porque Juanma tiene la voz aquí. Sí, pero ya veríamos. Yo personalmente no veo... Igual que se habla mucho de que Ayuso fuera de Madrid no tiene imagen, y yo creo que la tiene, que eso es una leyenda urbana, sí que te digo que Moreno fuera de Andalucía no tiene nada. No tiene nada. Es un bluff como Susana, como la otra. Son 2 bluffs que no tienen ningún gancho. Pero tienen un perfil de su planito. Sí, por eso. Es su idea. Que aquí para Andalucía puede funcionar y tal. Pueda manejarse, que no sea más dócil. No quieren un líder como Ayuso. Sí. Que al final Ayuso pone mucho acierto al PP. Y carga mucho todo. Ellos se llevan el voto popular. Sí. La emoción. No, pues Ignacio, yo creo que nos resuelve un poquito el tema de qué pasa con la elección en el país. Se está hablando muy poquito. Yo creo que es un anacronismo puro que Bildu gane en un territorio, porque en Europa, francamente, nadie va por ahí, ¿no? Y, no sé, me suena extraño que no haya ningún tipo de repercusión, que no esté absolutamente callado. Los resultados que ha habido en la última elección europea del PNV catastróficos, se vea por donde se ve, con un número de votantes muy a la baja. No sé si querrán resolver su problema. Lo explico, dar todo tipo de prebendas, pero ¿qué más prebendas? Ya prácticamente tienen absolutamente todo. Incluso el grupo vasco, que a ver, decía la época de Aznar, se sabía que era risoria la cantidad que teóricamente contribuyen, que es justamente lo contrario. No sé, ¿quieres saber un poco tu... Sí, mira, pues yo
tengo la suerte de conocer un poco el País Vasco. Estuve la semana pasada, hace 2 semanas, y yo siempre he dicho que es la sociedad más, has dicho la palabra, anacrónica de Europa. Yo creo que se han creído que, perdón, y ahora si nos escucha algún vasco se nos va a cabrear, que se han creído que ellos han fundado la humanidad y siguen viviendo en el... Tú te vas a Bilbao, por decirte una ciudad, o San Sebastián, y es lo más clásico, lo más... Todavía ves negocios tradicionales de hace 200 años, etcétera, etcétera, cosa que en una ciudad europea no ves. O sea, yo creo que viven en el pasado. ¿Están cómodos o no? Hay un detalle al final que es, lo has comentado también, la participación. La participación cada vez se va cayendo más en el País Vasco. Al final la gente vota quien vota, los que tienen que mantenerse, etcétera, etcétera, pero mucha gente ya no vota política. Y Bildu sí que es cierto, sobre todo gente joven que genera, no sé si la palabra es ilusión, pero solamente por el desconocimiento, ¿eh? Ellos saben que de Bildu tengo mi opinión muy clara, que yo creo que quien les vote, pues obviamente tienen todos los derechos del mundo, pero también tengo claro de que hay cosas que no se pueden pactar con esos que vienen de donde vienen, y eso lo hemos dicho muchas veces. Pero hay situaciones, por ejemplo, mira, voy a explicar un detalle que no debería explicar, pero que explico. Estamos haciendo una gira por ciudad, bueno, hemos ido a diversas ciudades, pues una que íbamos a ir era Bilbao, y al final no se pudo hacer porque hablamos de política, sin entrar en qué tipo de valoraciones hacemos, ¿eh? Donde íbamos a ir nos dijeron que no se pasa en ninguna ciudad de España, en ninguna. Y obviamente que lo organizaba se encontró también que era una situación que nos lo explicó obviamente, que era incómoda, porque dice, ¿y si pasa algo? Claro, y con todo el respeto, aquí a Bildu opinamos, al PNV opinamos, al PSOE opinamos, al PP opinamos y a Vox opinamos. Pero allí es la sensación que aún hay mucho miedo en las calles, mucho miedo, aunque no lo parezca, ¿eh? Es cierto que nadie va pegando tiros, eso también es verdad, ¿eh? Pero hay mucha gente que se ha ido, mucha gente que sigue sin hablar de cosas. Para mí es muy triste. O sea, yo he estado, como digo, yo estuve hace 2 semanas en Bilbao de placer, ¿eh? No estuve de nada raro. Y yo había estado en la época dura, en la época del plomo que llaman, y tenías que ir mirando por todos lados. Y yo conozco muchas historias del País Vasco y tal, y realmente es un anacronismo que aquí sí que yo creo que ni una generación ni dos, esto se soluciona al final con lo que siempre decimos, con cultura, con educación, claro, si te explican una historia que no es, luego te crees lo que no tienes que creerte. Si te explican, yo qué sé, y no quiero entrar porque es un detalle un poco que hubo obviamente muertos, pero por ejemplo el caso de Guernica famoso, pues tampoco murió más gente que en bombardeos a Barcelona. O sea que un señor hizo un cuadro, un gran artista, entre los mejores pintores españoles de la historia, y a partir de ahí se crearon las historias. ¿Cómo cambias eso? Pues con conocimiento. Y eso, a veces el problema es que, fíjate, si nos olvidamos, en el caso del País Vasco, de una época muy concreta de los años finales de los 70 sobre todo, porque a finales de los años 70, principios de los 90, de todos los muertos que ha habido, nos olvidamos de eso. Y mucha gente vasca de 18, 19 años no sabe qué es ETA. Pero literalmente no sabe qué es ETA. Pues claro, tenemos un problema importante. Y ya no le cuento fuera del País Vasco. Y luego te documentas, me voy a explicar otra anécdota personal que saben que me gustan mucho, y aquí voy a citar a alguien que me va a pegar una bronca luego. Mi hijo hizo el trabajo en Cataluña, cuando acabas el bachillerato, haces un trabajo de recerca, ¿cómo se llama en castellano? De recerca, de investigación, te obligan a hacer, y lo hizo sobre ETA. Y entonces lo leí, adolescente que no quiere que lo veas antes que lo enseñe, obviamente cuando ya estaba enseñado. Y explicaba que, claro, ETA paró de matar en el 80, porque lo había documentado, en el 80 y pico hasta el 91 que hizo una tregua. Y dije, jolín, si fue cuando lo de Vic, cuando lo de... es que sale no sé qué, se había documentado en libros, etcétera. Claro, y no te vendía que eran buenos, obviamente, pero eran luchadores contra el fascismo. Entonces, en el 80 y pico. Claro, si tú todo eso te lo metes dentro en sangre, en vena sangre, pues
Si los que estamos aquí nos dicen que hay una anécdota del mundo árabe que a mí siempre me gusta explicar, que es aquello del cerdo, que me dice mucha gente. Yo vivo en países árabes y me dicen, ay, allí, ¿cómo es que burros no comer jamón de jabugo? Y yo siempre explico lo mismo. ¿Tú te comerías el jamón de rata? ¡Ay, qué asco! Pues ellos piensan que un cerdo es una rata. Es que no lo van ni a oler. No sé si alguno se comería jamón de rata, pero yo no lo querría, aunque me dijeran que es lo más bueno del mundo. Son tradiciones, etcétera. Y entonces, claro, son de esos detalles que luchar contra eso, o luchar, o intentar cambiar eso, pues solamente nuestra generación nunca se comerá un jamón de rata. Igual que un musulmán no se va a comer un jamón de cerdo, por mucho que le digamos que está buenísimo. Habrá uno atravesado que se lo coma, pero si le ven los otros dirán, no tanto por el factor religioso, que también dirán, pero ¿qué haces? ¿Cómo no te da asco comer eso? Y ese mundo de las sensaciones, de las costumbres, si queremos, son temas que yo creo que se va avanzando cada vez más, pero que faltan, no se cambian, como decíamos en la guerra de los 100 años, no se cambia de un día para otro. Necesitas muchos años de cambio. Más preguntas. Vale, pero quien no pregunte que vaya levantando mano, que así vamos. Vale, vas tú y luego. En el caso de que Begoña o el hermano resultasen al final condenados, creo que Sánchez empezaría a decir que Laufer, que los jueces son muy fachas y tal, ¿no? Pero, ¿habría posibilidad de que Sánchez indultara a su mujer o su hermano? A ver, yo espero. Vamos, te lo digo muy claramente, que si llegamos a ese momento, en teoría, tal como la justicia, tardará 1 año, 2 años el juicio. Yo espero que Sánchez no esté. Vamos, si me dices eso, primero que tendríamos que hacer muchos programas. Y yo ya tengo una edad. Pero yo creo que no va a llegar a... Vamos, es que si Sánchez llega a que condenen a su mujer y lo indulta y sigue sacando el 30% de los votos... Yo creo que habrá que empezar, tú pareces más joven que yo, habrá que empezar a emigrar a otro país, porque sería un poco, a mí me parecería surrealista, Yo no pongo... Sí, la situación es surrealista por lo que hemos dicho. Ya no tiene sentido que un hermano y una mujer estén imputados y aquí no pase nada. Que todo sea porque los jueces son unos fachas y todos somos unos fachas y no sé qué. Sí que es cierto que yo saben que no me gusta poner fechas, pero... Yo entiendo que la tensión cada vez es más evidente y hasta incluso, que ayer noche lo comentamos, desde el Partido Socialista empiezan, que sabemos que es lento porque mucha gente vive de esto, pero empiezan a decir que hay cosas que ya no se aguantan por ningún lado. Salía hoy, me parece, lo he leído en el aeropuerto, no sé si era qué diario era, que salía de que algo así, que me lo creo, que una cosa es el discurso que hace el PSOE, Sánchez y Bolaños y compañía, bueno, Bolaños no, que está enfermo, pero toda esta gente, y otra cosa es la realidad del partido. Y el partido no está nada por la labor. Porque, a ver, seamos francos, al final la gente no es idiota. Por mucho que sea socialista toda la vida y su abuelo hubiera estado contra la Legión y todo eso, al final dicen, coño, que es tu hermano y tu mujer. Y no los está investigando un diario que haya sacado una portada, no, ya estamos hablando de 1, no, 2 jueces. Y cualquiera que tenga, otro es el nivel intelectual de algunos, pero cualquiera que tenga un mínimo de inteligencia no entiende que alguien cobrando 50.000 euros tenga un patrimonio de 2 millones. Vamos, yo no entiendo. Y yo creo que mucha gente no lo entiende siendo incluso socialista, porque muchos no cobran ni 50.000. Y no entienden que con esos ingresos pues tienen esos patrimonios. Y mucha gente, lo ha comentado, me parece, antes lo has comentado, ahora que se hacen las declaraciones de Hacienda, hasta final de mes, mucha gente no entiende que ellos tengan que pagar, aunque sean 800, 1.000 euros, 2.000, lo que sea, 10.000. Y un señor que cobre encima dinero público, no pague nada. O pague en Portugal, que no. Porque no, eso la gente al final, por muy socialista que sea, no lo entiende. Es lo que podríamos cabe esperar, pero es que tú ves los resultados del PSOE en estas últimas elecciones y mira, ya se tiene que descalabrar. Sí, pero yo te digo ahí que hay una teoría que a mí me gusta, que la teoría es muy sencilla, Fíjate, elecciones de Madrid vota el 80%, más o menos, 82 si no me equivoco. Elecciones europeas 49, te hablo de memoria, Los votantes socialistas son fieles hasta la muerte. Quien está perdiendo ese 30%, no tiene que el 30 sea del PP de Vox, pero ese 30, más los 800.000 del BISE, quiero decir, esos votantes
los ha perdido el PP. Yo creo que Sánchez está apurando porque los otros lo están haciendo rematadamente mal. No porque lo esté haciendo bien Sánchez, pero Sánchez tiene sus 5, me parece que sacó 5 millones de votos. 5 millones de votos. Fíjate que Sánchez ha sacado menos votos que Rubalcaba en las últimas europeas que estuvo, y Rubalcaba dimitió al día siguiente en las europeas. Y Sánchez ni dimite ni se espera que dimite. Yo creo que quien crea que, alguien lo ha comentado antes, quien crea que Sánchez va a dimitir, yo creo que se olvide. Sánchez se va con la expresión, que esperemos que no sea así, con los pies por delante. Sánchez no se va, no vendrá mañana y dirá, ¿han dicho en Granada que dimita? Pues dimito. No, no se va. ¿Va a dimitir? ¿Qué opciones Que se lo cargue el partido. Y si él se enroca a decir, no quiero... No tiene tanta fuerza. No puede tener tanta fuerza una sola persona. Fíjate el detalle de la calle, que es un... Ahora querían montar el tema del rey, que no es que seamos monárquicos en el canal, pero bueno, 5.000. La calle ya no pinta nada. Cuando pasó lo de Ayuso, si alguien se acuerda, cuando ganó, movilizaron a la gente, hubo bofetadas el primer día y eran 500. Cuando Ayuso ganó también, arrolló. ¿Vale? Pues claro, si los votos al final te dan esos resultados, la gente no aguanta la presión. Sánchez puede aguantar la presión, seguramente sí, pero todo su entorno va a aguantar la presión. A ver, si el hermano aguantara la presión, ¿no habría salido a dar explicaciones? ¿O la mujer? Es aquellas preguntas que a veces yo creo que nos debemos hacer de realmente si la gente es tan capaz, o es Sánchez el único que parece que está enrocado consigo mismo y el resto le siguen a los más fieles, obviamente, pero como pasó, salvando distancias obviamente, con el caso final de Hitler, se quedó allí con los 4 fieles en el búnker y al final quedaron los que quedaron. Que luego había fieles que durante 10 años siguieron pensando en él, sí, pero desapareció. Y Sánchez no tiene visos a día de hoy de tener un futuro prometedor en la política, ni española ni internacional. Tienes ese PSOE que no es interesante. Yo creo que ahora mismo te diría que todo el PSOE que no está alrededor de Sánchez, en primera línea. Otra es que lo manifiesten. Eso no es otra historia, Otra es que alguien salga, porque el mismo Paje, pues un día dice una cosa, al día siguiente se desdice de lo mismo. Es realmente, al final la gente es más coherente de lo que pensamos, aunque sean políticos, Al final la gente se da cuenta de las cosas. A ver, alguien se cree que hasta Bolaños, por decir el personaje más cercano a Sánchez, no ve raro de que el hermano y la mujer estén... Pues yo sí que me creo que Bolaños en esa historia, si hubiera una trama organizada, no estaría. Mira lo que te digo, yo creo que no es del círculo para esos chanchullos. Sí. Óscar Puente a lo mejor no te diría que no, pero no diremos nombres que luego nos demanda. Pero fíjate que... Es que las voces del PSOE son hooligans. Sí, son hooligans, totalmente. Por eso, pero eso es un buen síntoma, aunque parezca lo contrario, es un buen síntoma para la democracia. Y explico por qué. Porque nadie coherente puede ser su voz ahora. Porque huyen de eso. Claro, eso parece lo contrario, pero hay que, a veces en estas situaciones extrañas hay que, los que hemos lidiado con mucha porquería en la vida, te das cuenta que cuando salen los gritos, los insultos, las cosas así, es que estás perdiendo el control. En un país normal, Puente estaría, vamos, no en la cola del paro, porque estaría ya en la cárcel incluso. Pero aquí es la voz parlante. El tonto útil de Sánchez. El tonto útil de Sánchez. Yo creo que tonto aquí hay demasiados. Sí. Y el problema no es que sean tontos. El problema, yo creo, es que hay mucha gente que se cree el personaje. Y Puente es consciente de que él está ahí para hacer eso. Para despistar, que ahora no hablen de de Begoña, y hablen de mí y no sé qué. Hay un ejemplo que yo puse alguna vez en su momento no sé si hay mucho futbolero aquí o no, de Javier Clemente. Javier Clemente, que era el seleccionador de España, el entrenador del Bilbao,
había un problema con los jugadores, se enfrentaba a la prensa para que hablaran de él y nadie se preocupara de los futbolistas. Y esa táctica a mí me parece muy loable, ¿eh? Y no me parece de tontos, precisamente. Que luego el Puente quiera asumir ese papel. Vale, yo creo que Puente tampoco es idiota. Es que, exacto, es que él no tiene donde caerse muerto, con todo respeto, no tiene donde caerse muerto. Y le dicen, oye, has de hacer esto, él lo valora y dice, bueno, si solamente se lo dicen a otro, a Bolaños, por decir algo, y dice, no, a mí no me metas en estos follones, yo no voy a insultar a nadie. Cada uno tiene su papel, pero eso no quiere decir precisamente que sean tontos, ¿eh? Que responde a una estrategia de que alguien decide, es como, a ver, el fiscal general, si no me equivoco, fue el primero de su promoción. Ese tío, por mucho que nos podamos reír por la pinta que tiene, no es idiota. ¿Y quién es el spin doctor? ¿Quién es el estratega? Yo creo que ahora mismo es Sánchez. Yo creo que ahora mismo Sánchez. Antes sí que podía ser obviamente Iván Redondo, pero yo creo que ahora se ha quedado Sánchez con el espectáculo y por eso se ha ensuciado tanto. ¿Se ha visto por ahí? Sí. ¿Realmente es Sánchez? ¿Es un tío tan listo como para hacer directivo? Mira, te pongo un ejemplo. Sí, sí. Pero este hombre lo ha catapultado. ¿Ha habido alguien detrás para llegar a poner? Mira, te pongo un ejemplo que a lo mejor, sabéis que me gusta poner ejemplos prácticos. Todos hemos sido niños. Todos hemos sido niños, ¿no? Pues todos en el colegio, todos más o menos somos la época de GB. Más o menos, sí. Aquí no hay nadie menos él. ¿Tú sabes la que es la GB o no? No, vale. Todos hemos ido a la GB. Sabéis que lo típico, había un niño, aquellas épocas, al menos la mía, eran clases de chicos y de chicas, un poco tal. Pues había el típico que era el más broncas, el no sé qué, era el más listo de clase. No, pero era el que siempre estaba. Exacto. Yo creo que no hay que confundir listo, que yo no digo que sea tonto de Sánchez, con el que sabe leer bien las cosas, el que sabe aprovechar las circunstancias. Sí. ¿Y quién tiene detrás? Yo esas teorías de tal, yo no las veo. Yo creo que es un tío... Mira, la historia que el otro día es muy curioso, porque son historias de esas que se habla muy poco. Se habla muchas veces de la familia de Begoña, de las saunas, todo eso, que es cierto. Pero no se habla, por ejemplo, de que el padre de Sánchez, que esto no lo digo yo, ha salido publicado, fue el director que llevaba lo del Teatro Real en Madrid. Y hubo un pufo de un montón de millones, yo no digo que fuera él, pero se desvió mucho el presupuesto, como lo de Illa, por cierto, cuando era director de infraestructuras en Cataluña, se desvió mucho el presupuesto. Y cuando acabó la carrera Sánchez, que no la acabó tampoco en 5 años, lo enviaron con la OTAN, bueno, con España, a la misión de Serbia de asesor, que él decía que era el jefe, que no era, pero fue allí con Solana, si no me equivoco. O sea, porque ya era su familia del partido. ¿Dónde voy? Y esto es algo muy natural, todos no, los que tengan hijos, tú siempre intentas hacer lo mejor para tu hijo. Y si mañana alguno de aquí le dicen, hostia, tengo un amigo que está buscando a alguien y tal, pues le llamas. Pues de aquellas yo me imagino la situación era Javier, por Solana, o si lo mandaba Solano, quien fuera. Tengo mi hijo que acabó la carrera. ¿Habla idiomas? Sí, pues mira, nos lo llevamos aquí. Y él ha sabido jugar a eso, aprovechándose siempre de estar. Él nunca... Sí, pero la suerte yo son los que piensan que no aparece, la buscas, Él, fíjate que es un detalle que él nunca había sido diputado ganando unas elecciones. Él entró siempre porque uno renunciaba o se moría, o no lo mataba él, obviamente, pero siempre entraba porque nunca había conseguido en las listas ganar. Y entonces, suerte... Yo creo que es un buscavidas. A mí me recuerda más un Lazarillo de Tormes, moderno. Un resistente, ¿no? Sí, y un resistente de toda la vida. Espera, no, la señora... Sí. Sí, la decía. Sí. Es que creo que, bueno, todos sabemos que me han hecho. Yo creo que este hombre, aparte de tener el primer paso que dio, que fue obtener de la gente, que todavía mucha gente de la izquierda y de la derecha ha dicho, es que el tío tuvo valor de que lo echaron, cogió un coche, se cogió una furgoneta y se pasó a España. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero lo está diciendo. No, pero mira, esa historia, mira.
Mira. Lola, pero donde nos creemos todo lo que dice la izquierda a Sí. la derecha. Mira, esa historia, Si a Sánchez, que no me parece bien ni lo voy a justificar ni voy a justificar lo que hicieron con el se lo pusieron como un fantoche, le pegaron y saltó el fiscal y lo metió con el tío, porque no ha salido ahora mismo un periodista y el fiscal del Estado dice que el rey también no te va a hacer bien. En la famosa Sí. Pues mira, pero fíjate, todo el mundo callado. no, pero fíjate, Lola, sí. Pero fíjate, la importancia de la comunicación, lo que transmite Sánchez, y es lo que el 90% de este país se cree, que Sánchez se cogió un coche, o sea, lo ha vendido muy bien y se dio la vuelta a España. Él realmente, y a mí me lo ha explicado gente, y ese tema lo conozco, gente que estuvo con él en el partido. Hay una exdiputada, exconcejala del País Vasco que lo explica, que esa historia, dice, coño, se vino aquí en el avión. En avión, dice, ¿qué coño en el coche? Y se cogió allá el coche y lo vinieron a buscar al aeropuerto para hacer pensar qué tal. Pero eso ha funcionado, ¿por qué? Porque ha habido gente que no ha sido, bueno, por un lado, que no han sido capaces de mirarlo. Mira, aquí hay una cosa que a mí me encanta decir, lo del periodismo de investigación de este país. El periodismo de investigación de este país, el 90% es que te dejen un sobre en la puerta de casa. Eso es periodismo de investigación. Tú abres el sobre, entonces, claro, esto lo hemos explicado en su momento, pues depende de quién te dé el sobre. Si te da el sobre, hablando de instancias Ayuso, pues te pondrá a parir a Sánchez. Si te lo da Sánchez, te pondrá a parir a Ayuso. Y no hay nadie que se dedique a mirar esas cosas. Y esas cosas, al final, lo de la gira del coche, son cosas que a la gente sí que le interesan. Pero claro, te sale Évole vendiendo que la gira no sé qué. Y al final ha habido una serie de personajes en este país, aquello que hemos hablado de los periodistas, los tontos, los espabilados y los tal, que han creado verosimilitud en las cosas. Ahora menos, pero hace 10 años te explicaba Évole eso y tú te lo creías. Que había ido en coche y te sentaba con él y te decía, yo conduje ese coche y no sé qué. Mis cojones, quiero decir, que no. Entonces, eso es un problema al final de dejarte engañar una vez. ¿Qué pasa? Que hay gente, y eso es algo que a veces no... A mí me sorprende cuando saben que me muevo a veces por entornos rurales. Hay muchos entornos rurales de este país que todavía solo se ve la 1. O la gente conecta la 1, no que se vea que se pueden ver, pero la gente en los telediarios lo ve en la 1. Digo la 1 por decir el caso claro. O escucha la cadena SER. La tradición de levantarte a la mañana, creo que mucha gente a la mañana se levanta y pone la cadena SER. Y si les dicen que el terrorista lleva 3 capas de calzoncillos, se lo creen, porque lo ha hecho Gabilondo. ¿Y quién duda de Gabilondo hace 10 años? 20. Nadie. Ese es el problema, de que ha habido mucha gente que se ha creído que lo que digan ellos va a misa. Y ahí hay un problema conceptual de la gente debería empezar a preguntarse, bueno, también de temas islamistas es complicado, pero alguna serie de preguntas para intentar, digamos, encontrar la verdad. ¿Tiene lógica que alguien que acaban de echar se coja un coche y se dé la vuelta a España? De concepto, pues no. De concepto, y es tan fácil como, coño, enséñame los kilómetros del coche, por decir algo, o quienes han estado en Bilbao o en Valencia, oiga, pero si usted se presentó aquí en avión. Claro, pero luego todo eso sube y ya nadie pregunta la duda. ¿Ustedes se acuerdan que una frase que me encanta decir muchas veces? El problema de la corrupción en los cargos no es que llegue alguien a director general y sea muy bueno. El problema es cómo entró la primera vez para ser director general, porque obviamente si un tío lleva 45 años de director general, o es muy burro, o acaba siendo mejor que tú, seguramente que yo. Vale, pero ¿cómo entró de director general? Porque era del partido, porque su papá lo enchufó de técnico. Esa es la clave, que las oportunidades sean las mismas para todos al empezar. Luego que cada uno demuestre si es mejor o peor, pero que al empezar, y eso algunos creemos que en este país no existe, y el Sánchez es un ejemplo claro. Nadie recién licenciado se va a una misión de la ONU a Serbia, a Yugoslavia, perdón. Claro. Es mentiroso. El currículum de Begoña Gómez está completamente ligado desde el primer empleo a la Open Society de Soros, incluso conociendo más de Lambridge. Bueno, pero yo creo que más que un equipo son como Bonnie and Clyde, más que matrimonio, ¿no? Entonces,
son... Sí, yo no sé. No, yo lo que... Yo no sé quiénes son sus amigos o tal, pero vamos. Pero quiero decir que hoy, perdón, Sí. hoy día no podemos mirar la política española en clave soberanista, solamente como antes. Quiero decir, hay muchas entidades internacionales, está el grupo globalista, el grupo de Puebla, que es que los tenemos aquí, que es que influyen, que es que compran, que es que mandan y... Yo en eso tengo... Vale, sí, eso me parece muy bien, pero yo en eso tenemos una cosa muy clara. Eso no funciona así. Esto al final es como todo. Miren, las influencias externas obviamente han existido ahora y siempre, eso por descontado, pero al final tú marcas tu camino. Quiero decir, por poner ejemplos claros, Meloni o Milei, por decir dos extremos, ¿quién tiene detrás? Al final son los votos. Y a mí las historias de Soros, etcétera, pues Soros pues habrá venido a ser amigo de ellos, yo qué sé, es que no lo sé ni me interesa, pero no deja de ser un personaje. Begoña en la esfera internacional no es nadie. Se ha conocido ahora, que fue el gran error de Sánchez, hablar de ella, meterla en la carta primera, porque hizo que de golpe todo el mundo supiera que hay una mujer corrupta del presidente, porque nadie sabía quién era. Y son un par de señores que seguramente, y eso es así, si hubieran tenido la capacidad, yo hablo hace un año, de haber sido menos, ¿cómo decirlo?, menos egocéntricos, quizá, menos soberbios, no sé qué lo ha dicho, menos soberbios, seguramente Sánchez podría estar aspirando a ser secretario general de la ONU. Y nadie se estaría preguntando si fue en coche o no fue en coche o lo que sea. Pero de aquellas, quien fuera, vio que no era trigo limpio, se le cortaron las alas y se ha tenido que dedicar a España. Luego le ayudó Feijóo perdiendo las elecciones, que las ganó, vale, pero perdiendo las elecciones, y se ha creído el personaje. Esta mañana ha salido Libertad Digital que van a colocar a Begoña Gómez en la ONU. Pero estábamos pensando en el pero yo es que yo de rumores no atiendo, porque yo de rumores no atiendo, aparte por un... Bueno, sí, pero que de rumores no atiendo. Sí, pero que de rumores no atiendo. Y dos, la ONU no se coloca así a la gente como tal, que Begoña Gómez, hasta donde sabemos, no está ni aforada, quiero decir. Yo creo que está todo mal. No, ese es el error conceptual que decíamos al principio, de pensar que está todo... Sí, la sensación, pero fíjate, si aceptamos esa sensación como el día a día, ¿para qué estamos? No aquí, en general, ¿para qué estamos? No votemos y ya está. La gente no está pasando, no quiere ni a votar. Sí, pero eso es algo que hay que cambiar. Sí, pero eso son cosas, pero eso son cosas que hay que cambiar. Ha dicho que Sánchez es el estratega de la Moncloa ahora mismo, ¿no? Sí. ¿En el lado contrario hay algún estratega? Porque parece que todo está, todo sale en su momento, incluso ahora que parece que con la Eurocopa iban a dejar las noticias, pero parece que hay quien... Sí, la sensación, no, la realidad en el PP hay dos cabezas, ¿vale? Y es algo que a veces es difícil explicar, sobre todo a aquellos que tienen una peor imagen de Feijóo. Feijóo no está en ninguna de las dos cabezas, Feijóo acaba decidiendo. O sea, hay la cabeza que podríamos llamar Tellado, Ayuso, Fernández, por decir tres personas, Miguel Ángel Rodríguez, si quieren añadir, y hay la cabeza de los Cuca, Borja Menos, del Pons, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijo, un día cojo de aquí, un día cojo de allá, un día hago caso a este, un día hago caso al otro. Quien crea la línea de tensión, de presión, perdón, es obviamente Tellado y Ayuso. Tellado, o si quieren Miguel Ángel Rodríguez, me da igual. Pero a nivel judicial, que ha salido todo, porque ha salido todo... No, pero a nivel judicial los jueces tienen independencia. No pensemos que hay una mano negra aquí. No quiero decir que haya una mano negra, pero parece como si todo hubiera estado escondido y de pronto de alguna primera hubiera salido. Han sido los timings simplemente que ha coincidido porque ha salido lo de Condo, ha salido lo de Condo, ha salido que de una primera... Dejémoslo que ha sido casualidad. Casualidad, ¿no? Casualidad, porque sabemos que hay muchas casualidades, pero es cierto que algunos llevamos mucho tiempo diciendo de que debería empezar a haber casualidades. A ver, sí que es cierto que hay cosas que se pueden saber más o menos o no.
y que hay cosas que hay, no sé si es una frase que he dicho más de una vez, de que las cosas están, que es una frase de otros, atadas. Quiero decir, sí que es bueno y necesario a veces recordar que si hay algún tipo de delito, pues ponerlo en conocimiento de los jueces. Que alguien, al final, sí que hay una cosa que, si esto fuera matemáticas, no hay relaciones biyectivas de aquello cuando estudiamos, de que esto se hace y salta esto. No, porque en todo lo que es social, al final, tú puedes generar un escenario, que yo la información, contrainformación, tú generas un escenario, y ese escenario, al final, tú lo que haces es que acabe sucediendo. Está claro que tras perder las elecciones, insisto, Feijóo, había que elevar la presión. Y hay 3 factores para elevar la presión. Medios de comunicación, empiezan a irrumpir medios digitales que no existían. Y en eso hay que dar la razón cuando dice el PSOE a veces algunas cosas. Sí, claro, quien está moviendo pues son The Objective, El Debate, todos estos. No es El Mundo ni La Vanguardia. Son los medios nuevos. Pero, y aquí viene la diferencia. ¿Lo hacen inventándose historias? No, las historias existen. ¿Que alguien ha tenido que ayudarles a que esas historias sean más públicas? Bueno, son cosas que pasan. Si los jueces no investigan cosas porque mañana vengamos todos y digamos, juez, que Begoña es muy mala. No, hay papeles, hay documentación, hay muchas horas de trabajo. Eso también, digo, muchas cosas pasan por horas. Hay una cosa muy buena en este país y en general ahora en la sociedad, Y el problema no es la información, el problema es encontrar y ordenar la información. La información hay a patadas, pero ponte a buscar todos los BOEs, las subvenciones que ha recibido el señor Barrabés. Es trabajo chinos. Y ha de haber de recursos o gente dedicada a eso. Que luego eso, algunos entienden que esto es que quieren disparar contra Sánchez y me quieren echar y no sé qué. Bueno, que él entienda lo que quiera. Pero es cierto, obviamente, que todo es casualidad. Nada más que casualidad. ¿He visto una mano que no me había preguntado? Sí. Soy Conchi y me pregunta que muchas veces pues, en tu coloquio has comentado algo sobre el hombre de Estado. Sí. Porque el hombre de Estado tiene, digamos, la última palabra. Y digamos como que inclina la balanza hacia un lado o hacia otro. Y digo yo, eso por un lado. Sí. Y por otro lado, el tema del rey, que tan cuestionado ahora, debido a las circunstancias que estamos padeciendo con el tema de la amnistía y toda esta firma, si habrá, digamos, porque creo que además ya el PSOE está metiendo la maquinaria de comunicación para que esto se siga complicando, y que al rey le siga afectando, y aunque ahora sean los 10 años de su, digamos, de su coronación, de su reinado y demás, pero que todo esto, digamos, ahí pues, no sé si hay el PSOE y los partidos que le están favoreciendo y le están apoyando, todo esto, pues claro, le beneficia, y si eso se va a llegar digamos, a aumentar y se va a llegar a cumplir. Mira, lo de los hombres de Estado es un concepto que se utiliza muchas veces. El concepto, como concepto, es la gente que en principio le da igual quién gobierne. Lo único, con lo cual, por ejemplo, ¿quién se integra como hombre de Estado? Por ejemplo, los jueces. Los jueces, ellos solo aplican las leyes, con lo cual son gente de Estado, abogados del Estado, fiscales, etcétera, todos los altos cargos, un director general, por ejemplo, hasta que yo sepa, un secretario general de un departamento, de un ministerio es un cargo político, pero un director general en teoría puede tener afinidades, pero no es un cargo político. Sí, por eso puede tener afinidades, sí. Sí. Allí, por ejemplo, obviamente, que he explicado muchas veces, en CNI, pues hay, como se llama a veces, diversas familias, ¿vale? Hay gente magnífica y hay gilipollas, como en todas las casas de Dios. Y sí que es cierto que lo que sería un analista, por ejemplo, conceptualmente también es un hombre de Estado. ¿Por qué? Porque ¿qué se preocupa? Pues un analista, ejemplo, de temas yihadistas, por decir algo fácil. Pues que no haya atentados terroristas, y entonces pues él tiene que estar en comunicación con servicios de Marruecos, con servicios de los países que sean, para recabar información, montar operativos, investigar a quien sea. Toda la gente
de servicios de información, conceptualmente son hombres de Estado, obviamente. Que luego haya algún atravesado, pues como hay en todos lados. Cuando hay un juez un poco más tontillo o menos, también. Pero en principio toda esa gente le importa, lo único que le interesa es que el Estado funcione. O sea, que el Estado funcione, gobierne quien gobierna. Y el problema, la deriva, es cuando dicen, ha gobernado, por decirlo, todos los que han pasado, Felipe González. Oye, pues nos puede gustar más o menos sus políticas, pero oye, no ha hecho nada raro. Ha gobernado hasta Zapatero. Bueno, vale, ha apoyado mucho los temas de ¿cómo se llama?, de feminismo, etcétera, etcétera, pero tampoco ha hecho nada, no ha intentado dar un golpe de Estado, vamos a decirlo así de claro. No se ha apoyado en el independentismo que ha intentado. Entonces, cuando empiezan a ver que las cosas rompen, es primero obviamente con el procés de Cataluña, porque empiezan a ver que hay alguien que se sale de madre, y obviamente cuando todos esos, que el inicio de todo viene ahí, que es la catalanización de la política española, cuando empiezan a ver que eso, que era una cosa reducida de 4 comandados por el Artur Mas y todo eso, empiezan a ver que eso sobrepasa el límite de Cataluña y se empieza a indultar, etcétera, 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 saltándose mecanismos y no haciendo que todos seamos iguales, pues obviamente mucha gente de Estado dice que esto no puede seguir así. Y maniobran, como es normal, no para hacer nada raro, sino simplemente para informar a las autoridades, lo que he comentado, de que hay alguien pues que ha hecho cosas que no se deben hacer. Que luego sea casualidad de que la mujer de Sánchez la imputen por no sé qué. Bueno, a lo mejor es muy probable, y esto es una de las cosas también divertidas, es muy probable que si a Sánchez mañana le decimos, nos tiramos durante 2 meses diciendo que es muy feo pactar con el independentismo, le entre por aquí, le salga por aquí, no le afecte. Pero si su mujer está imputada, eso sí que le afecta. La toda la experiencia de la AERE, Sí. Que ahora precisamente se está preparando el indulto. Sí, correcto. O sea, es que llega al convencimiento de que, bueno, toda esta maquinaria que se está montando alrededor de todo esto, de la mujer, del hermano y todo esto, al final se va a quedar. No, por eso, porque esas son las cosas que no se deben consentir la gente de Estado. O sea, que una cosa es que gobierne y haga unas políticas más feministas. Oiga, te puede gustar o no, pero oye, no te estás saltando las normas, pero indultar a condenados, como los ERE, pues eso obviamente no se consentirá. No lo digo yo, pero eso no se consentirá de la misma manera que lo de la ley de amnistía, etcétera, etcétera. Son líneas rojas que en principio no se deben pasar, que solo se pasan por intereses, y obviamente aquí no es el interés del independentismo ni los votos, sino por amistades o por lo que sea, pero son cosas que no tienen ninguna cabida. Y sobre lo del rey que decías, nosotros en eso tenemos una postura muy clara. Pensamos que al rey se le ningunea desde el gobierno, y sí que es cierto que el objetivo ahora es, muerto Franco, bueno, muerto hace muchos años, pero muerto, enterrado, resucitado y todas esas cosas, pues hay que buscarse otra persona. Pero pensamos, la primera maniobra, que fue esa manifestación del domingo, si no me equivoco, que fue un fracaso, pues yo creo que una de las cosas buenas de este país que es que se manifiesta mucha gente, la gente por la indiferencia. Ahora mismo, con todo el respeto, uno puede ser monárquico, menos monárquico. Yo siempre he tenido la misma opinión. A mí, como monarquía, como concepto, me parece una cosa muy antigua. Pero reconozco que en España nos puede ir bien tener un buen embajador. Hasta que sea malo, entonces habrá que echarlo. Pero de momento este parece que no es, que hace bien de embajador. Y en España hay la indiferencia, que es que ahora mismo poner en el debate público la monarquía o no, yo creo que la gente se preocupa de otras cosas, de ir al supermercado y que te cobren un montón, que hace unos años no valía tanto, de los trabajos, de todo lo que sea, hasta de lo de Cataluña si quieres, pero del rey. Y eso, manifestación 4, por mucho que hagas campañas, que las están haciendo y las van a seguir haciendo porque saben que han de engancharse a algo, pero ahí sí la Casa Real es mínimamente inteligente. Han cambiado todos los consejeros, todos los directores de comunicación, se han adaptado. Y nosotros explicamos hace 2 años, cuando empezó a surgir ese tema, que una cosa debía hacer inteligentemente la Casa Real, que no creo que nos escuchen, era
ellos todo lo que está marcado, digamos, por el gobierno, dependen obviamente del gobierno. Si el gobierno les dice, mañana te vas a la elección del presidente de El Salvador, ha de ir. No puede decir, no me da la gana. Mañana te has de ir a Albania, ha de ir. Todo eso está marcado, pero mañana es a cenar con unos amigos o presuntos amigos, si quieres, a Soria, puede hacerlo él solo, nadie le va a marcar. Y eso acerca al rey a la gente. Porque el rey tiene una ventaja a diferencia de Sánchez. Yo creo que el rey se sienta aquí y nadie le diría nada. Se sienta Sánchez, seguramente todos los que estamos aquí habría 2 coches policiales y tendría un problema. O pasear, yo no he estado, pero bueno, estuve hace años, pero por el centro de Granada supongo hay una calle de vinos o algo así, supongo. Yo al rey lo veo y seguramente la gente sería fotos. A Sánchez yo no lo veo paseando por ahí. Lo veo complicado, Igual que habéis comentado ya, Moreno seguramente también lo veo. O sea, no creo que nadie le diría. Seguramente sí, seguramente sí. Seguramente sí, pero no, es que hay que reconocer una cosa, que una cosa no quita lo otro. Sánchez comunica muy bien. Nos puede gustar o no, comunica muy bien y tiene cierto, ahora se le nota un poco más demacrado, pero tiene, aparte, no sé si saben, Sánchez es más alto que yo, hace 1,92, o sea, tiene, es que no lo sabía, es como un modelo, o sea, que y para la edad que tiene debe tener 50 años Sánchez quizá, o por ahí debe tener, 40 y tantos, o 40 y largo, o sea, tiene buena planta. Sí. Sí, me gustaría saber que yo tengo algo en mente que es lo que ocurrió con Polanco y Juan Diaño. Tengo en mente lo que ocurrió con el famoso, desgraciadamente, Marino Barbero. Y no sé hasta qué punto puede existir ese tipo de, vamos a llamar, presión para ir contra la judicatura directamente y hacer lo que pasó en aquel momento, un antes. Yo te voy a ser sincero, sé el tema, pero sí, lo sé, lo del Liaño y tal, muy antiguo, ¿no? muy antiguo. Yo me cogí en ese momento en otro mundo. ¿Qué hay que decir? Te podría decir ahora cualquier cosa, pero no. Tuvo que salir. Sí, lo sé cómo acabó la historia, pero no tengo argumentos. Si me hablaras de Garzón, sí que te tendría argumentos, pero de Liaño me cae lejos. Es que yo creo que vivía fuera de España, mira que te digo, y sé de qué va la historia, pero no te respondería cualquier cosa y no. Como una impresión que me ha hecho un paralelismo. Podría ser. Yo es que lo desconozco, temas de este tipo, de forma que escarmentase en alguien, ¿no? Sí, pero yo ahí te confieso y te digo, yo creo que vivía fuera, y sé historia, pero no te sabría dar una respuesta correcta. ¿Crees que tiene suficiente independencia? Sí. ¿Suficiente independencia al Poder Judicial? Sí. Pues si no estarían haciendo lo que están haciendo. Las evidencias. Sí, es que no he preguntado, digo así. Una cosa importante, nos faltan 20 minutos, o sea, quien no haya preguntado y se lo esté pensando, ahora vas, que levante la mano. Vale. Yo quisiera 2 cosas, por cambiar un poco de tema de Sánchez. Una valoración política, no del personaje, del fenómeno Arbuise, cómo puede afectar en la política. Y otra es, sabido, porque lo he escuchado algunas veces, decir que las elecciones no son tan ciertamente manipulables que podría ser. ¿Cómo explica los resultados de Junts en el resto de España que no es Cataluña? Vale, empiezo por el final, ¿vale? Porque esta me la sé. Esto al final parece que es un error de transcripción, simple y llanamente. Pues que hay errores, sí, que hay errores. Mira, explicaba. No, porque mira, explicaba hoy, curiosamente, y lo he escuchado antes, como he llegado antes a Granada, le han hecho una entrevista al vice en El País, que supongo la han escuchado algunos, y le decía al periodista, que hay que reconocer que no estaba muy centrado tampoco, pero ha dicho un dato que era muy curioso, que las elecciones europeas del 19, creo que ha dicho, Junts sacó 31.000 votos fuera de Cataluña y en esta sacó 16.000. O sea que ahora dirá uno, coño, siempre ha habido errores. Pues puede haber errores, pero estamos hablando de una cantidad mínima, que no debería haber,
sobre, no sé si le he respondido, pero yo creo que va por ahí un poco los tiros, sobre lo de Alvise, es un fenómeno muy curioso. Yo lo traté hace mucho tiempo, al principio de los tiempos, y yo tengo mi opinión, obviamente, de él. Saben que hay dos teorías. Hay la teoría de que es alguien que se ha inflado, no porque hayan hablado con él, sino indirectamente desde el partido del gobierno para dividir los votos del PSOE y de Vox. Luego hay la teoría también de que si se va a presentar o no para elecciones nacionales. Y de concepto, aquí sí que me gustaría especificar que hablo de concepto, yo respetando todas las opciones políticas, obviamente, sea este señor o sea otro, sí que entiendo de que es algo demasiado personalista, con lo cual entiendo que para presentarte unas elecciones nacionales has de tener cierta estructura, es decir, has de tener un candidato en Ávila, un candidato en no sé dónde. Sí que es cierto que a día de hoy los 3 eurodiputados que han salido se conoce muy poco, solo se conoce a él, los otros 2 no se conoce nada, excepto que uno parece que ha hecho negocios con él y otro es un amigo de la familia, con lo cual no sé, a mí me parece un poco raro, pero hay que reconocer que esos votos, yo lo dije el primer día, son los votos del cabreo. El problema de los votos del cabreo es como los votos prestados. Consolídalos. Y yo a partir de ahí, él será el que tiene que consolidar los votos. Explicamos, creo que fue el segundo día o así, que no le vamos a dar consejos, porque supongo es suficientemente listo, que ahora que está en la palestra, ahora que está arriba, lo que debería hacer es intentar, por ejemplo, no jugar tanto a golpes de efecto, sino a consolidar lo que tiene. Es decir, por ejemplo, entrar incluso a temas judiciales, como hace Vox, etcétera, etcétera, porque en principio parece que tiene recursos. Entonces, si yo fuera él, que no lo soy obviamente, ni ganas, debería intentar jugar a que no todo se reduzca a su persona, que es lo que está haciendo ahora, porque por una cuestión incluso de capacidad. Tú no puedes estar en 22 medios haciendo entrevistas. Tú no puedes estar en tal. Y algún discurso es complicado de mantener, porque es cierto que tiene mucha gente en contra, tiene sus 800.000 votantes, que ya veremos cuántos le quieren repetir el voto, ¿no? En unas hipotéticas elecciones. Puede ser flor de un día o no puede ser flor de un día, pero tiene más opciones de quemarse que de sobrevivir. Pero no, yo creo, no porque nadie le haga la cama, sino porque muchos votantes, si otros partidos reaccionan, por ejemplo, pensamos algunos que fue un error lo del PP de ningunearlo el primer día, no porque quieran aportarle nada, sino porque, coño, ha tenido 800.000 votos que habría que preocuparse de dónde salen. Que muchos salen del PP, de Vox, también socialistas, y muchos salen de la abstención. También hay que decirlo. Entonces, si en un momento como ese, donde en teoría él ha vendido el cambio, él ha vendido la ilusión y ha hecho 800.000, que es una burrada de votos, y ha hecho solo 800.000, yo creo que no tiene más opinión, con lo cual ha llegado a lo sumo. Cuando tú llegas a lo máximo tuyo, que has de intentar hacer, consolidar lo que tienes, no intentar pensar que ahora vas a ser el rey del mambo. Y yo creo que en eso, personalmente, pienso que se equivoca. Mira, lo de calma y tranquilidad, yo creo que a Alvise le iría muy bien. Jugar a lo Guardiola. Perdón, que ahora que ya no se juega, yo es que me gusta el fútbol, ahora que ya no jugamos al tiki-taka España, pero jugar a lo de Guardiola, es decir, de empezar a pasar la pelota. No intentar meter 12 goles, ya los ha metido. Ha sacado 800.000 votos. Lo que debe hacer es jugar con calma y tranquilidad, tocar la pelota, moverla bien, no equivocarse, y estos serían casi consejos, y tener cuidado obviamente de quién se le acerca. En este país lo sabemos todos, solo falta hacer algo para que de golpe tengas 122 millones de amigos. Esto funciona así en este país. Entonces, claro, ¿será listo o no será listo? Yo creo que el año que viene ya tendremos alguna pista. Si desaparece de la faz mediática o no, si aparece haciendo iniciativas nuevas. Yo creo que si se queda con las iniciativas actuales,
creo, no iría a ningún lado, porque sería entrar en la confrontación, en el continuo, y creo que él también se equivoca disparando a todo el mundo. Yo creo que disparar a todo el mundo, si por ejemplo este canal, por ejemplo, pues tiene sentido, pienso, porque no te casas con nadie, pero al final la política se basa también en pactar, en tal, porque solo no vas a gobernar nunca. No creo que vaya a gobernar nunca, pero te va a ser muy difícil consolidar lo que tienes. Yo personalmente no creo que los consolide. Me puedo equivocar, no creo que se presente unas elecciones generales, porque no creo que tenga capacidad de crear una estructura, y tiene experiencia en eso Ciudadanos, de que crear una estructura de cero en este país es complicadísimo, porque si te mete un tarado en Murcia o en Albacete o en Lugo o en Orense, y quién cojones controla, que eso es una de las únicas cosas buenas que tiene la estructura de partidos, que ya tienen consolidado lo que hay. Allí es difícil que se te meta uno, o es toda una trama corrupta, pero ¿alguno de ustedes piensa que mañana le dicen, quien sea de aquí, vamos a montar un partido en España, vale, búscame 50 líderes, uno por cada provincia? ¿Qué haces? ¿Entrevistas? ¿Te fías de los currículos? ¿Tienes que investigar a 50 tíos más, 50 asesores de los tíos más, 50 secretarias de los tíos más, 50 mujeres de los tíos o de las tías, que no seamos aquí de esto? Claro, estás creando una estructura de 2.000 personas que o te las crees o tienes un problema, porque a la que te salga que el líder del proyecto de Alvise en Cuenca, yo qué sé, ha estado 2 años en la cárcel. Ya, exacto. Vox es un ejemplo claro. Y Ciudadanos. Ciudadanos tenía al señor que es andaluz, ¿cómo se llama el señor? No, que no es andaluz, perdón, que viene a Andalucía, que era el secretario de organización, que se fue, y que muchos lo odiaban porque entró a dedicarse a limpiar, digamos, la estructura territorial del país, porque a Ciudadanos se había sumado mucha gente que joder, es que lo hemos dicho antes cuando alguien ha preguntado lo de los sueldos, ¿vale? Que yo puedo pensar que está mal, pero hostia, cobrar 6.000 euros al mes está bien. Claro, con lo cual mucha gente que se apunta a un bombardeo por eso. Y no es tan difícil, aunque lo parezca, ser diputado por Cuenca o por donde sea, Por Madrid o Barcelona ya es más difícil, hay más competencia, pero hay lugares donde a lo mejor, me parece que era Teruel, con 14.000 votos, que son muchos, puedes salir el acta de diputado. Si salió Teruel, existe, es decir, que con cantidades mínimas, y en Cataluña me parece en Barcelona son, y en Madrid 50 o 60.000 votos, que ya son muchos, Entonces, claro, ese trabajo, yo creo que Alvise está como si fuera, salvando distancias, a prueba. Tiene un buen sueldo, aunque lo dé o no lo dé, Ha conseguido unas cifras muy respetables, eso no hay que negarlo. Debería entender que esos votantes, yo creo que es lo primero que debería tener claro, esos votantes no son fieles, no, han votado porque están cabreados. Y si eso no lo ve, tiene un problema, que están cabreados, y tanto pueden estar cabreados con eso como mañana escucharle algo y decir, estoy cabreado contigo y ya no te voto. Entonces, tiene que intentar fidelizar esos 800.000, y yo ahí veo un problema, creo, importante. Es que al final vamos a eso. Al final, vamos a poner un ejemplo que ayer hablamos de Víctor Quiles, muy parecido. Si Alvise mañana, no lo deseamos, le da un infarto, para que no pensemos nada raro, ¿qué partido hay? Si le da un infarto a Sánchez, el Partido Socialista. Se da Feijóo, está Ayuso. Si le da a Abascal, pues no sé, habrá alguien, Busadeo, quien sea. Pero si le da al Alvise, ¿qué es el problema de los líderes? Disculpa que no. Sí. Claro, las elecciones han sido muy una distribución única de la... Sí, pero estas son las europeas. Claro, sí, por eso. Correcto, sí, puntual. Por eso. Me quiero decir que el libro de Alvise me recuerda mucho durante 10 años con Podemos, el cartel electoral de Pablo Iglesias, era personalísimo y sacó un grandísimo... Sí, sacó 5, me parece, sí. Entonces, bueno, ellos creo que ahí fueron inteligentes, yo no soy lo Podemos, pero bueno, se consolidaron en el Parlamento Europeo antes del salto. Correcto. Y utilizaron ese sueldo y esas influencias para las vidas. Bueno, mi pregunta iba más un poco a
el tema de Sánchez y de la política española. Política está lo que vale el péndulo, que la alternancia es que si un partido, si un gobernante, pues escola mucho hacia la izquierda o la derecha, luego el siguiente que lo reemplaza también suele estar muy escolado hacia el otro lado del espectro. Vimos Obama, luego Trump. Aquí obviamente creo que el Partido Socialista Pedro Sánchez no está haciendo una política socialdemócrata, sino radical izquierda, sin demás, asociado con independentistas y destructores del Estado. Utilizando esta teoría del péndulo, ¿qué será lo siguiente? Que podemos tender a un partido mucho más a la derecha, un gobierno mucho más a la derecha de lo que es el Popular, aliado con personajes fuera del sistema. Y una última pregunta muy rápida, utilizando el paradigma con la Biblia. ¿Quién a moción de censura mata, a moción de censura muere? Ahora vuelvo a empezar por la última. Yo creo que el problema que, tengo claro que el problema que podía tener una moción de censura es que quien se fía de Puigdemont. O sea, Puigdemont, nos vamos a cenar todos mañana con él y nos dice, voy a votar para moción de censura a Sánchez. Y el día de la votación te vota lo contrario y te hace quedar tan ridículo que desapareces en la política. Hay gente con la que no puedes hacer negocios. Con todo el respeto, ¿eh? Sí, pero le pudo fallar, pero no le falló. Pero yo no me fiaría de Puigdemont. Pero bueno, no creo que Feijóo vaya por esa línea. Y sobre lo otro, al final lo que está claro que, y es algo que cada vez intentamos explicar más, yo creo que Europa empieza a darse cuenta de que hemos sido el mejor sitio del mundo para vivir. Yo creo que eso es indiscutible. Hay otra cosa que en España en conceptual es importante. Hemos tenido la suerte de vivir los 40 años más tranquilos, 50 si quien uno quiere sumar, de la historia de este país, sin contar incluso desde guerras, casi 100 años sin guerras, con una dictadura, lo que queráis. Pero hemos tenido la historia, los mejores años de la historia de este país. Y Europa, fuera de obviamente el periodo de guerras, pues también, y el crecimiento, todas esas cosas, igualdad de oportunidades, todo eso, aunque parezca el tema obviamente de las mujeres, la consolidación de los derechos, todo eso, hemos avanzado muchísimo. Pero a veces la sensación que hay es que Europa ha pecado muchas veces del buenismo, que se dice, que pensamos que todo el mundo es igual. Que oiga, que aquí si, bueno, yo no lo hago, pero si llegas a un semáforo, pues te paras y no cruzas. Pues no, eso no pasa en todo el mundo. Entonces esa sensación de buenismo empieza a darse cuenta, empezando por Suecia, Noruega, Dinamarca, empieza a darse cuenta de que estas cosas no funcionan así. Y que el mundo es más complicado. Voy a responder, aunque esté dando una vuelta, ¿eh? Entonces el tema, yo creo que eso lleva a una tendencia que algunos llaman populismo, que al final el populismo no deja de ser escuchar a la gente, por unas formas mejores o peores, pero no deja de ser escuchar a la gente. Y en esa polarización nos parece evidente de que ya no estaremos hablando tanto de derechas como de izquierdas, porque al final las políticas que vas a hacer, pues no te vas a salir tampoco mucho, sí, vas a subir una cosa u otra, pero tampoco te vas a ir al extremo. Y sí que parece que va a haber una tendencia, digamos, hacia acercarnos más a cosas más populistas, que puede haber muy radicales, porque a lo mejor el país lo necesita. Yo de Argentina hablo poco porque lo desconozco, como Milei, o menos radicales como Meloni, por decir dos ejemplos que podían estar. Está claro que en el caso particular de España, el PP debería olvidarse gobernar si no es con Vox, porque es que no van a sumar de ninguna manera, porque tienen todos en contra. Con lo cual, ¿qué política hacer? Pues alguien ha contado también lo de Moreno aquí, o lo de Ayuso, por citar los ejemplos más claros, que el problema a veces de Feijóo ha sido creer que España era Galicia, que allí Vox no tiene nada. Pero no tiene nada porque es una sociedad como la que es, también que saben que los gallegos suben, bajan, pero nunca sabes qué hacen, con lo cual no les van los radicalismos. Y la sensación es que Europa va a tender cada vez más hacia ese 6-7, que yo digo a veces el 0 extrema izquierda, el 10 extrema derecha. Igual a lo mejor antes se movía entre el 4-6, pero yo creo que nos estamos derivando al 6-7 por una sensación de inseguridad en la propia Europa. Yo aquí desconozco Granada, pero Barcelona es un caso claro, por ejemplo.
la inseguridad que ves en Cataluña, que yo lo conozco bien, hay barrios enteros de la periferia, digamos, que yo he estado en algún barrio de alguna ciudad del Vallès, quien conozca Cataluña, y yo pensaba que estaba en el Sahel, literalmente, es decir, barrios donde no entra la policía. Eso que se habla mucho de Francia también existe aquí. Granada no tengo ni idea, pero existe. Entonces, al final la gente eso le genera una cierta inseguridad, y cuando generas inseguridad te vas por concepto a quien te ofrece protección. Y en los discursos, ¿quién te ofrece más protección? Pues un líder populista, obviamente, y más un 6-7 que un 4-5 que te habla de la bondad de todo el mundo. Entonces, la tendencia parece que va a ser a ese movimiento. Y sí que es cierto que eso implica de que se refuercen movimientos del 9 y el 10, por decirlo con rotundidad, pero también es cierto que la democracia, y hablo en general en Europa, España también incluido, ha adquirido unos mecanismos de defensa de que nos gusta estar en el centro, 5, 6, si quieres 7, pues nos vamos en algún tema, pero al final el centro es cumplir la ley. Entonces, fíjate que el detalle curioso, por ejemplo, esto que hablaba antes de los inmigrantes ilegales, que alguno lo tildaría de 7-8, ¿no? Es el 5, porque la ley es la ley para mí y para todos. Estados Unidos, por ejemplo, esos temas los tiene muy claros. Ponte ya a entrar ilegalmente, lo que vas a durar. Ponte ya a robar 22 relojes en un mes. Entonces, son situaciones que al final la sensación es que esa polarización lo único que va a hacer es exterminar los extremos, creo, y todo el mundo va a acabar concentrándose más hacia un populismo, y la sensación, que a lo mejor no nos podemos equivocar, que tiene más recorrido un PP Vox que, ojo, a lo mejor no directamente pactando ni dándole un ministerio, pero oye, no apoyando, y sí que hay cosas que hablamos de una generación o 2 o 3, de que no tiene sentido. Y no digo el modelo francés, de centralizado en París, que los partidos, que 300.000 votos decidan 47 millones de votos. Es que no tiene sentido. Igual que en los ayuntamientos hay un mínimo de votos, pues debería haber una normativa, pero claro, solo ha de cambiar a alguien. Una normativa y la cuestión es si el país está maduro para cambiar eso. Una normativa que dijera, pues vale, tú puedes sacar los votos que sean, o que hubiera una segunda vuelta. O necesitas al mínimo un 5% como en los ayuntamientos para poder tener representado el Congreso, que por eso está el Senado, que eso es otra, que el Senado no vale para nada. Correcto, y no se aplica. Entonces, claro, son cosas que el problema, y eso os lo digo con franqueza, mañana gana el PP mañana, por decir algo, propone eso, se quema Cataluña y el País Vasco en 2 días, porque saldrían todos a decir eso, no sé qué. Y hay una cosa que a mí siempre me ha gustado remarcar en el canal, que seguramente España, y yo lo digo con mucha claridad, es el país que más ha respetado las lenguas, las culturas de Europa. Porque quien viaje, vaya a Francia y escucha hablar bretón, escucha hablar hasta catalán al sur de Francia, no habla ni Dios. La Generalitat paga las escuelas, Brasol se llaman las escuelas de niños pequeñitos en Francia. O sea que España tiene, por ser como somos, que yo creo que es la gracia de este país, que somos unos cachondos todos, pero por ser como somos, hemos aceptado con naturalidad la diversidad y algunos se han choteado. Exacto, para fomentar la diferencia, no para progresar, sino para ir para atrás. Pues claro, y yo soy de los que siempre me ha gustado la diversidad de cultura. A mí me encanta ir a un sitio a otro, escuchar un idioma a otro, aunque no me entere, en el País Vasco no me entero de nada. Pero sí que es cierto de que es algo positivo y que en este país se ha utilizado precisamente para enfrentarnos cuando... El ejemplo más claro es que ni la guerra civil fue por idiomas ni por culturas, ¿no? Fue por derechas e izquierdas, si quieren lo reducimos a eso, pero y aquí tenemos la suerte, a diferencia de Yugoslavia, que se habló mucho en su momento, de que aquí no hay, que son idiomas, no son religiones, porque las guerras saben que el 90% el origen son religiosos. Pues claro, aquí ese tipo de conflictos no parece que tenga muchos visos. Y además, una cosa que yo creo que es fundamental y que mucha gente ha visto ahora con la guerra de Ucrania,
no estamos en nadie, ni nosotros ni los más jóvenes, para irnos de guerras ya. Eso es del siglo pasado. Las guerras se hacen por internet, lo que quieras, puteando al otro, pero sí, comerciales, pero lo de ir, tirarte en una trinchera y no ver la Eurocopa y estar allí con la metralleta y hablando con tu madre o tu novia por el móvil, es que es ridículo, de concepto incluso, ¿eh? Son las 8. Sí, una, vale. Yo confío en que hay una quinta, ¿no? Sí. Me lo ha dicho antes, bueno, lo puedo decir, que bueno, lo hemos comentado, que no nos dejan ir. Pero la pregunta es la siguiente. Sí. ¿Y por favor entras? No parece ahora mismo que vaya a entrar. Tienen otras obligaciones. No, esto es la gente más clásica, Ellos tienen otras obligaciones, estuvieron en el momento que había que estar, hay que decirlo, y en algún coloquio pues me han preguntado sobre el tema y yo ahora mismo no estarían en disposición, no por nada, pero cada cosa tiene su momento. Nuestro nombre que Lo saben porque escuchan. Cosas de esas que no se puede decir nada más. Bueno, pues... vale, ya, pero bueno, eso al final sí que es cierto que esas historias, y eso sí que algún día, eso es pura contrainformación, eso, que lo explica muchas veces el concepto, y muchas veces todos esos mecanismos de contrainformación es pruebas de error acierto. Es decir, vamos a probar esto, se prueba, vamos a ver cómo se gestiona esto. Yo creo que en eso fue muy innovador, aparte que aportaban muchas cosas y mucho conocimiento, y realmente yo siempre digo lo mismo, este canal ahora mismo, aunque hace 2 años que no están, creo, bebe de eso. La forma de actuar, yo porque me conozco, lo que yo opinaba hace 4 años, la forma, no digo el contenido, viene mucho del aprendizaje, digamos, de ese periodo. Sin ese periodo este canal seguramente ya no existiría. O sea, la forma de... conceptos como gente de Estado, tranquilidad, calma, saber lo que tienes que decir, lo que tal, no ir a alborotar, que eso es algo que no nos gusta, todo eso bebe de esa fuente. Porque lo fácil en este país ya saben qué es. Sánchez es un hijo de puta y su mujer una no sé qué, pero ¿eso dónde nos lleva? A nada. Entonces hay que intentar en eso mantener un poco la tranquilidad y la calma. Yo les agradezco a todos que hayan venido, por todo con el calor que hace, y en principio, sí. El otro día me lo preguntaron en Zaragoza y dije, cuando acabemos os explico cualquier cosa. Pero que imagínate que luego me vienen y me lleva la policía esposado y esto es un follón, no hay programa. Vale. Pues gracias a todos y pues nos escuchamos.